Hola, buenos días. Hoy, con casi 2 horas y media de adelanto, nos introducimos en sus hogares para ofrecerles la transmisión de una de las jornadas claves del Tour. Se trata de la 11ª etapa, con final en el mítico Alpe d'Huez, a 1860 metros de altitud, con sus famosas 23 curvas. Un día que va a ser trascendental en el desarrollo del Tour y que tiene en Pedro Delgado a su máximo protagonista por lo que a la afición española se refiere. Vamos a esperar que hoy Pedro Delgado, el segoviano, tenga una buena actuación y pueda recortar la diferencia que le separa de los mejores. Mañana. Queda la etapa de mañana, que como decimos puede ser en Roche. El ganador del Tour de 1987 y su sufrimiento en esta ascensión al Col de la Madeleine. Esta es una etapa que no perdona, puede ser la gloria para muchos y la tumba para las posibilidades de otros. Aquí quedarán claras casi todas las cosas de cara a quien puede vencer en esta 77 edición del Tour de Francia. No es que hoy se sepa el ganador, pero indudablemente se van a saber muchos de los que ya no lo pueden conseguir. Y uno de ellos me da la impresión de que va a ser el que lo consiguió en 1987, este hombre que están viendo, Stephen Roche, entonces militante en el equipo Carrera y que ganó también el Giro de Italia y el Campeonato del Mundo. Una fenomenal temporada. Y Charly Motet, fenomenal también. Recordemos, es de esta zona, de Licer. Va a pasar el primero por el alto del Col de la Madeleine. Estas imágenes sí que son ya con la cámara que está situada en el paso del puerto. Por lo tanto, muy poquitos metros. Y ahí está. El paso de Thierry Claverolat. 2 horas 39 minutos 59 segundos, Indurain a 6 segundos. Y a continuación, Criquelión, Rux, Parra y Delgado, cogiendo un periódico para abrigarse. Marino Lejarreta, Breuquis, Pello Ruiz Cabestany, Eduardo Chozas. A 23 segundos la cola del pelotón, aunque la cabeza del mismo pasaba casi inmediatamente detrás de Miguel Indurain. Me parece que comienzan a producirse los ataques del equipo Banesto. Si no me equivoco, ese debe de ser Miguel Indurain. Eso parece, ¿no? Sí, y va solo. O sigue Thierry Claverolat por delante, o Miguel Indurain le ha adelantado y sobrepasado en este terreno de ascenso. El momento es la primera imagen que tenemos del descenso después de la coronación del puerto de la Madeleine. Y ahí vemos a Miguel Indurain, que está a punto de alcanzar a las motos abrecarreras, por lo tanto es previsible que nadie marche por delante de él. Es la segunda parte del ataque que José Miguel Echavarri ha preparado hoy para el equipo Banesto. El primero fue el lanzado por Juan Martínez Oliver, que tuvo la continuidad en la ascensión al Alto de la Madeleine con el ritmo marcado por el corredor Jesús Rodríguez Magro. Y ahora este descenso de Indurain, que de llegar así al Alto de Glandón podría significar un puente fenomenal para Pedro Delgado cuando este lanzara su ataque en la cabeza del pelotón, Juan. Indudablemente, esto sería quizás lo mejor que le pudiese acontecer a Pedro. Esto, perdona Juan, es lo que dice en la teoría, el libro, ¿no? Efectivamente, pero en teoría es lo que mejor le puede suceder a Pedro, el poder tener a un corredor como Indurain, porque va a hacer doble función. Una, hacer trabajar al resto de corredores atrás, porque no olvidemos que Indurain está muy bien clasificado en la clasificación, y de otra, en el momento en que Pedro pueda lanzar su ataque en el Glandón, puede contar con Indurain adelante, que en el terreno que comentamos anteriormente puede hacerle un trabajo sensacional. Ahí tienen a Robert Millar, también descendiendo como le caracteriza en pos de Miguel Indurain. A mí me recuerda esta escapada, este planteamiento de carrera algo similar a lo que ocurrió en 1985. Entonces Pedro Delgado militaba en el equipo SEAT Orbea. Fue José del Ramo el corredor que lanzó primero el ataque. La etapa finalizaba en Luz Ardiden y fue la primera victoria de Pedro Delgado en el Tour de Francia. Primero fue José del Ramo el que lanzó el ataque, después a continuación Pello Ruiz Cabestany. La subida a las PEN de José del Ramo. Luego después fue Pello Ruiz Cabestany, que se fue solo, como ahora se ha ido Miguel Indurain, y ya en la extensión a Luz Ardiden, Delgado alcanzó a Pello Ruiz Cabestany, este le ayudó mientras pudo, y ya continuó solo Perico Delgado para conseguir llegar solo y proclamarse vencedor en la línea de meta en un Tour que acabó en 6ª posición, pero el que todavía no optaba por la victoria final del mismo. El planteamiento de la carrera es bastante similar, entonces eran los Pirineos, como digo, con finales de Ardiden y los puertos de, creo recordar, Aspen y Peidesur por el medio, y en esta ocasión es la etapa alpina con los puertos de la Madeleine ya sobrepasado, el de Glandón, que será el próximo que nos encontremos para finalizar en Alpe d'Huez. Por lo tanto,
La situación teórica es perfecta en estos momentos y veremos cómo están las piernas de Pedro Delgado, que serán las que pongan la situación práctica en el momento oportuno. Por lo pronto parece que Miguel Indurain quiere llegar con suficiente ventaja a las primeras estribaciones del Glandón. Allí probablemente desde abajo ya ataque Pedro Delgado, se una a Miguel Indurain, los dos puedan continuar unos cuantos kilómetros juntos y al final será el trabajo exclusivamente del jefe de filas del Banesto el que haga la consumación de la etapa. Yo creo que, como decía Pedro González, tácticamente, estratégicamente la etapa está bien planteada, muy bien planteada, y vamos a ver si ahora obtiene los resultados que esa estrategia se merece. También planteada como está planteando José Miguel Echavarri a lo largo de toda la temporada la mayoría de las carreras, aunque luego el resultado no le favorezca, pero desde luego yo creo que hay una cosa clara, es que José Miguel Echavarri planteando carreras es un auténtico campeón, ¿no, Juan? Bueno, que muchas veces hay un Gastón para fastidiarle las planteamientos. Sí, hay veces que hay un Gastón por ahí y le fastidia el planteamiento. Evidentemente lo que no cabe duda es que no siempre salen las cosas como en un principio las has planificado, las has planteado, ¿no? Pero es importante tener una perfecta visión de la carrera para poder hacer un planteamiento y sobre todo contar con corredores que a la hora de ejecutar ese planteamiento pues respondan en los momentos determinados. Una rectificación, este hombre que estamos viendo no era Robert Millar el que estábamos viendo, sino Bruno Cornillet, y no era por delante, sino por detrás, porque veíamos los coches de equipo y lógicamente iban delante de él, con lo cual no podía ser el hombre que persiguiera a Miguel Indurain. Por lo tanto, de momento, y según dice ahí Moto 1, Pet de la Course, por lo tanto, cabeza de carrera, vamos a suponer que efectivamente Miguel Indurain es el hombre que marcha por delante, y como veíamos en las últimas imágenes desde el helicóptero, un pelotón muy estirado, persiguiéndole a continuación, con una diferencia que lógicamente todavía no debe de ser muy grande. Y hay que suponer que es la cabeza de carrera, porque recordemos que Miguel Indurain pasó en segunda posición por el Alto de la Madeleine, detrás de Thierry Clavirolat, a tan solo 6 segundos que pudo haber cogido pues en apenas 200 metros al corredor francés, que por otra parte tampoco está muy interesado en jugarse el físico en un descenso y en una carrera en la que tiene pocas opciones de conquistar el maillot amarillo. Él se conforma con el de puntos rojos de Rey de la Montaña, y de ahí hay que suponer, dadas todas las circunstancias que concurren en este caso, que Miguel Indurain, con su manera rapidísima de descender, sea en estos momentos la cabeza de carrera. Mientras seguimos viendo a Bruno Yo me Cornillet. planteo otra posibilidad, que esos coches sean los del avituallamiento, y que entonces se dirijan al control de avituallamiento, que está situado en el kilómetro 109 de carrera, es decir, 21 kilómetros después de haber coronado el Alto de la Madeleine, y que efectivamente Bruno Cornillet se encuentre en la segunda posición en la situación cronológica de la carrera en estos momentos. Atención, que casi se sale Miguel Indurain en esa curva. Puede ser también esto, ¿no, Juan? Puede ser perfectamente. Lo digo sí. porque ahí sigue apareciendo Moto 2, y entonces si nos fiamos de eso, es el hombre que va a continuación de Miguel Indurain. No, podría ser perfectamente, que sea el paso de los segundos coches hacia el control de avituallamiento. No hemos todavía preguntado a Juan Fernández, que quizá debería haber sido la primera pregunta, ¿cómo ve la situación del Tour en estos momentos, al margen de esta etapa que estamos corriendo ahora, que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, yo la veo que ha llegado evidentemente a su fase más interesante. Yo creo que ha habido unas etapas de quizás un tanto monotonía al principio, pero evidentemente ya ayer fue una etapa muy bonita, una etapa muy significativa en ese ataque de Pedro Delgado, y creo que hoy ya en esta etapa reina, incluso ya mañana en la contrarreloj, vamos a vivir los puntos claves del Tour. Yo creo que tal como va en este momento la carrera, creo que todos podemos estar contentos porque estamos viendo una batalla bonita y podemos sacar un buen partido de ella si, bueno, al final acompañan los resultados. Ronan Pensek o Raúl Alcalá, los grandes rivales junto con Gary Clemo, naturalmente, de Pedro Delgado. Indudablemente, yo creo que ellos van ahí agazapados, pero que si esta escapada ahora mismo de Miguel Indurain va fructificando, van a tener que trabajar atrás para intentar reducir ventajas, porque Miguel es un candidato y va muy bien clasificado. Eso iba a decir, no vaya a ser que la baza secreta de José Miguel Echavarri engañándonos a todos sea Miguel Indurain. Indudablemente, hay que tener mucho cuidado, porque podía ser, en un determinado momento Banesto se puede jugar la baza de Miguel Indurain, porque quizás para Miguel Indurain el punto flaco, digamos, que pueda ser la etapa de hoy, porque salvo la etapa de hoy, el resto yo creo que se va a defender perfectísimamente bien. Solo está además a 10.44, bueno, está 29 segundos por delante de Pedro Delgado en la clasificación general. Indudablemente esta es su peor etapa, porque luego solo tendrá la etapa reina de los Pirineos, que también se le puede atragantar un poco, pero el resto pues también
precisamente hacía mención de esas etapas de transición, por llamarlas de alguna forma, que hay entre los Alpes y los Pirineos, y decía que cuidado con esas etapas, que son teóricamente de transición, pero que estamos en el macizo central y eso es de lo más duro que hay en el Tour de Francia, aunque no haya puertos de la categoría pues de la Madeleine, del Glandon, de Alpe d'Huez, del Luzardiden o del Tourmalet, pero que es indudablemente un terreno muy propicio para cortes, muy propicio para escapadas, con carreteras llenas de subidas y bajadas, un auténtico rompepiernas, como llaman los corredores, ¿no, Juan? Evidentemente son etapas peligrosas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, en estas etapas normalmente se puede contar con el resto de los corredores, el resto de la plantilla, de los 9 corredores. Entonces, de alguna manera, esos cortes o esas escapadas que puedan surgir, con 9 corredores es más fácil de neutralizarlas, de poderlas echar abajo. Yo creo que son etapas peligrosas, pero que en teoría no creo que vaya a suceder nada según quede la clasificación mañana en la cronoescalada. Por cierto, Juan, tan poco tiempo hace retirado del ciclismo todavía, ¿recuerdas de alguna forma como corredor más que como director deportivo tus participaciones en el Tour de Francia? Bueno, siempre que sale el Tour de Francia, que aparecen imágenes del Tour de Francia, me recuerda de alguna manera una espina que tengo clavada de mi primer Tour de Francia, una etapa que, bueno, hice segundo y me ganó Nick Dan en aquellos tiempos en el T-Rally y, bueno, me quedó esa pena de no haber conseguido un triunfo en el Tour de Francia, un triunfo de etapa. Aquel año en el 81 tuviste otras 2 oportunidades, tienen 27 segundos la diferencia de Indurain sobre Clavirolat, que por tanto debe venir detrás y por delante del pelotón. Tuviste 2 oportunidades porque, además de la que finalizó en Nantes, donde te ganó Vignan, también tuviste una que finalizaba en Martigues y en la que fuiste primero del pelotón, solo que había 3 escapados por delante, ¿no? Efectivamente, por eso te digo que sí que me he quedado con un poco de pena en esta gran carrera, por no haber conseguido un triunfo de etapa, no brillar en la clasificación general, puesto que no era un corredor para poder estar ahí. La alta montaña, como la etapa de hoy, se me atragantaba bastante, pero triunfos de etapa ha sido una pena, me he quedado con una pena de no poder conseguir uno. Además era un año en el que estábamos muy necesitados de victorias, porque yo recuerdo, estaba aquí, que desde el año 78 no había ganado Miguel Marilas una etapa para el ciclismo español, y hasta el año 83, en que lo consiguió Arroyo en el Puy-de-Dôme, pues estuvimos esos 6 tours, pues un poquito huérfanos de victorias, y aquel año 81 con Juan Fernández en el Kelme es cuando más cerquita tuvimos el sabor de una victoria de etapa en el ciclismo español. Fue una auténtica pena, ¿no? Pues sí, efectivamente. Cuando acudes a más, para mí era una temporada buena, extraordinaria, estaba en buen momento y luché en varias ocasiones en aquel Tour de Francia por conseguir un triunfo, pero se me negó al final del Tour y no pude conseguirlo. Atención, Miguel Indurain lleva 47 segundos de ventaja sobre el grupo donde marcha el jersey amarillo, donde suponemos se encuentra Pedro Delgado. Por otra parte, hay que subrayar que dentro de 5 días Miguel Indurain va a cumplir 26 años, el día 16 de este mes. Así que vamos a ver si lo celebra hoy por anticipado. No pudo celebrar los Sanfermines por poquito el otro día. A ver si puede celebrar por lo menos su cumpleaños con la satisfacción de haber ganado esta etapa, la gran etapa reina del Tour de Francia. Ahí tiene la referencia que les da Emilio Tamargo, 20 segundos entre Clavirolat y el pelotón, y 27 que sacaba Miguel al corredor francés, vencedor de la etapa de ayer, son por tanto esos 47 segundos. Ahí tienen al hombre que antes veíamos escapado, Bruno Cornillet, y ahí tienen a Miguel Indurain comiendo, que eso está muy bien. Eso quiere decir que se encuentra perfectamente, dosificando sus fuerzas, rodando con inteligencia y sin cometer errores que se pueden pagar después, que queda muchísimo por delante. No olviden que todavía falta la ascensión al Glandon y las terribles 21 curvas, esos 13 kilómetros terroríficos de ascensión al puerto más histórico de los últimos años del Tour de Francia, al puerto de Alpe d'Huez. De todos modos, para toda la prensa francesa, Miguel Indurain, no por esto que está realizando hoy, sino ya por su trayectoria ciclista, se está convirtiendo en la gran promesa del futuro. Es el corredor del mañana. Dicen que puede ser un nuevo Eddy Merckx. Vamos a ver si es así. Ahí tienen parte de su palmarés. Sí, efectivamente bastante incompleto. En este año 90, Miguel Indurain ha ganado ya la 5ª etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ha sido 7º en la Vuelta Ciclista a España, la 6ª etapa y la general de la París-Niza, el primer sector de la 5ª etapa del País Vasco, fue 3º en la general en el País Vasco, 4º en la general en la Flecha Valona, 2º en la 7ª etapa del Tour de Francia. Ahí tienen a Ari Preukin cerrando ese grupo, detrás de él todavía Dimitri Konichev, también Nelson Rodríguez, el colombiano del Kelme, e igualmente Uwe Ampler, el protagonista junto con Charly Motet de los últimos kilómetros de ascensión en el día de ayer. Son los hombres que cierran el grupo de los elegidos y el lugar por donde hace unos instantes pasaba Miguel Indurain, aproximadamente 50 segundos
Es la ventaja del corredor español con respecto a este pelotón de favoritos en el que están casi todos. Recordemos que hoy han abandonado Jean-François Bernard, también Eric Aritú, y que Stephen Roche transitaba con 3 minutos perdidos en el Alto de la Madeleine, a punto de pasar por el control de avituallamiento. Veíamos la pancarta de 500 metros y por lo tanto a punto de estar en el kilómetro 109 de carrera. Por ahí ya ha pasado Miguel Indurain. Las cámaras vuelven a la cabeza de carrera, el corredor navarro, y de nuevo al pelotón donde se encuentran los hombres importantes. Ahí hemos visto a Greg LeMond y vean ustedes a Ronan Pansek en tercera posición detrás de Charlie Motet y de su compañero de equipo Atle Basfol. Es el que va abriendo cabeza. ¿Tú crees, Juan, que Ronan Pansek puede aguantar el día de hoy? Bueno, puede aguantar. Yo creo que va a ceder, indudablemente va a ceder tiempo en Alpe d'Huez. Puede aguantar en el Glandón con dificultad, porque el Glandón los últimos 3 kilómetros es realmente duro. Yo creo que incluso sobrepasa, creo que los porcentajes que marca el libro de ruta es del torno al 10%, y creo que incluso sobrepasa ese desnivel. Creo que ella va a pasar serias dificultades y sin duda alguna que va a ceder tiempo. Creo que puede perder hoy varios minutos con respecto o bien a Miguel o bien a Pedro. Creo que va a pasar bastantes dificultades. Ahí le tienen ya con la bolsa de avituallamiento, colocándose en los bolsillos de su maillot la comida, y el Z que pasa a controlar la cabeza del pelotón. El equipo de Greg LeMond, de Ronan Pansek, que pasa a ser el responsable de controlar la carrera. Y Pansek siempre en las primeras posiciones. Y una pregunta a Juan Fernández, tú que has visto ahora mismo ese primer plano de Miguel Indurain, y vosotros los corredores que conocéis perfectamente por el semblante en qué estado de forma física, de ánimo se encuentran, ¿qué nos podéis decir de lo que hemos visto ahora de Miguel Indurain desde cerca? Bueno, yo creo que él va bien. Además se ha visto un primer plano muy bonito y creo que él va bien. Refleja no mucho cansancio, va comiendo en ese descenso llano en ese momento, y creo que él es consciente del trabajo que está realizando, del trabajo que tienen que estar realizando otros equipos por detrás y del trabajo que puede realizar en favor de Pedro Delgado después de este Puerto del Glandón. Pero yo creo que va bien y consciente de su papel en ese momento en la carrera. Ahí se produce ese parón en la cabeza del pelotón, que es para coger las bolsas de avituallamiento. Parón típico cuando se pasa por esta zona, mientras Miguel Indurain sigue en cabeza. Recuerden que detrás de él y en una situación intermedia entre el navarro y el pelotón está el corredor Thierry Clavirolat, al que hoy incomprensiblemente no siguen las motos de la televisión francesa. Nos están mostrando imágenes del corredor español en la cabeza del pelotón, supongo que porque se trata de Miguel Indurain, que como decía Emilio Tamargo es quizá junto con Pedro Delgado y Pello Ruiz Cabestany los 3 ciclistas españoles que más predicamento tienen aquí entre los periodistas y los aficionados franceses. Son 3 hombres muy queridos. Indurain no en vano ha ganado la París-Niza. Pello Ruiz Cabestany siempre ha tenido muy buena prensa aquí en Francia, y Pedro Delgado indudablemente también la tiene. Y admirados, porque el otro día hemos podido ver en el Journal del Tour de Antende, hemos podido ver una encuesta realizada entre una serie de muchachos, y más de uno dijo que cuando fuese mayor y ciclista quería parecerse a Pedro Delgado. Ahí tiene la cabeza del pelotón con el corredor del PDM Rudy Danens detrás del Charlie Motet. Lo cierto es que no están forzando excesivamente la marcha los corredores que van en cabeza del grupo, lo que le dará un cierto respiro a Miguel Indurain de cara a conseguir esos metros de ventaja que va a necesitar en las primeras rampas del Glandón, para después, donde esperemos que Pedro Delgado desencadene su ataque y que pueda prestarle la ayuda necesaria al corredor de Segovia para lanzar lo que puede ser el ataque definitivo en estas últimas oportunidades de los Alpes. Sin olvidarnos nunca, como comentábamos antes, de Miguel Indurain, que no solo está haciendo el trabajo para Pedro Delgado y para el equipo de Ernesto, sino que está haciendo su propia carrera. No en vano se encuentra en la clasificación general delante del corredor segoviano. Repetimos, 12º en la misma, segundo español detrás de Pello Ruiz Cabestany, y se encuentra a 10 minutos y 44 segundos del líder Ronan Pansek, 29 segundos por delante de su jefe de filas, que lo tiene bien asumido, el corredor navarro, en el Tour de Francia, Pedro Delgado. Ahí está Rudy Danens en la primera posición en estos instantes del pelotón, en este terreno que parece volverse un tanto de ascenso. Y ahí tienen ya comenzando las primeras rampas de ascenso al Alto de Glandón,
a Miguel Indurain. El público que va a estar llenando las carreteras, como es habitual en estas etapas alpinas, etapas trascendentales del Tour de Francia. Y ya cuando veníamos nosotros hacia aquí, 1 minuto y 2 segundos, es ya la ventaja de Indurain con respecto al pelotón. Y no aparece Thierry Clavirolat, lo que quiere decir que muy probablemente haya caído ya en poder del gran grupo, del grupo principal, o se haya dejado coger, naturalmente. No tenía mucha importancia, por lo menos no teníamos una explicación clara la misión que Thierry Clavirolat podía llegar ahí, salvo que, como en el caso de Indurain, estuviera buscando el posterior ataque de Charly Motet. De momento Indurain subiendo extraordinariamente bien, con esa forma que le caracteriza, sentado sobre el sillín de su bicicleta y moviendo el desarrollo y intentando coger aire por donde pueda. Ahí veíamos a Anselmo Fuerte en la cola del pelotón, también los corredores del equipo Z, como Jerón Simón, y se encuentra Stephen Hood, el australiano del equipo de la 11. Vemos también... Hemos visto a Perico Delgado a la rueda de Greg LeMond, ahí está Abelardo Rondón ya en posiciones de cabeza. Pasando ya a las primeras posiciones, efectivamente, Abelardo Rondón. Y el trabajo que está realizando durante estas 2 jornadas ese hombre que ven en cabeza con el maillot rosa, corredor del equipo Lotto, y que no es otro que Johan Brunel, el único hombre que se defiende bien cuesta arriba en el equipo de Criquelión, es también magnífico. Pues ahí está Thierry Clavirolat, que no había sido absorbido por el pelotón, que todavía mantiene esa posición intermedia entre Miguel Indurain y el grupo, aunque su rodar evidentemente es bastante menos fuerte, menos rápido que el del corredor español que marcha por delante. Aunque Clavirolat, yo supongo que de alguna forma, Juan, tiene que haberle afectado el enorme trabajo realizado en la etapa de ayer, ¿no? Hombre, indudablemente. Yo creo que, bueno, solamente se ha ascendido un puerto hasta ahora, la Madeleine, y estamos en el Landón. Yo creo que él lo que persigue, sobre todo cara a Virolat, después del triunfo de ayer en la etapa, es la clasificación del Gran Premio de la Montaña. Él sabe que pasando ahora Glandón, si no pasa primero o segundo, cree que tiene asegurado prácticamente ya su reinado del Gran Premio de la Montaña. Pero indudablemente creo que acusará después en Alpe d'Huez este esfuerzo. Pues ahí está Miguel Indurain, que esperemos que no lo acuse. De momento sigue rodando bien el corredor navarro. Ya ha perdido el miedo que tenía terrible hace un par de años a las montañas del Tour de Francia, que yo creo que se lo quitó de encima el año pasado cuando consiguió la victoria en la primera etapa de los Pirineos. 1 minuto y 25 segundos sobre el pelotón, 40 segundos sobre Thierry Clavirolat. Es la ventaja que en estos momentos, por medio de esa pizarra, que perfectamente encuadrada nos enseña la televisión francesa, le están ofreciendo al hombre que ocupa la primera posición en la situación de la carrera, en pleno ascenso ya al Col de Grandón, segunda dificultad montañosa de esta 11ª etapa del Tour de Francia, etapa alpina, etapa reina del Tour 1990. De nuevo las cámaras han vuelto a Thierry Clavirolat, no en vano es francés, por fin le encontraron, porque recordemos, desde el descenso de la Madeleine hasta hace breves momentos, el corredor que ocupaba la atención de los cámaras franceses era Miguel Indurain por delante y el pelotón, este grupo, por detrás. Thierry Clavirolat prácticamente había desaparecido hasta el punto de que nos hizo pensar que había sido absorbido por el pelotón. Ya ven ustedes que no, sirve de puente entre cabeza de carrera Miguel Indurain, qué magnífica estampa la del corredor navarro, y este pelotón que como siempre va comandado por los corredores del Grupo Deportivo Z. Era Basbol el que marchaba en cabeza y ahí está de nuevo Miguel Indurain. Juan, decíamos que magnífica la estampa de Miguel Indurain como ciclista, ¿no? Bueno, indudablemente. Miguel es uno de los corredores que, como se suele decir vulgarmente, tiene mejor planta sobre la bicicleta. Es precioso verle rodar en una contrarreloj individual, por ejemplo, la figura, la estética, la aerodinámica que tiene sobre la bicicleta. Da gusto ver rodar a un corredor como él, no cabe duda. Pues aquí lo estamos viendo. Oye, Pedro, pedían calor para las etapas alpinas los españoles. ¿Cómo estamos de calor? Porque vemos sol, pero no sabemos si hay calor o no. Bueno, la verdad es que no hace mucho calor, pero hace una temperatura que yo calculo que si no se está a la sombra como nosotros, que nosotros estamos muertos de frío y tiritando, yo calculo que debe ser una temperatura bastante agradable. Como se puede ver, la mayoría de los espectadores están incluso despojados de sus camisetas y debe andar rondando en torno a los 20 grados aproximadamente, 20-22 grados, la temperatura que la mayoría del recorrido hace en estos momentos. Lógica, como nosotros, que nosotros estamos muertos de frío y tiritando, yo calculo que debe ser una temperatura bastante agradable. Como se puede ver, la mayoría de los espectadores están incluso despojados de sus camisetas y debe andar rondando en torno a los 20 grados aproximadamente, 20-22 grados,
la temperatura que la mayoría del recorrido hace en estos momentos. Lógicamente, cuando se ascienden las cumbres más altas, la temperatura disminuye un poco, pero en términos generales por encima de los 20 grados, lo cual quizá no sea el calor que quería Perico Delgado, pero indudablemente ha mejorado bastante con respecto al tiempo que tuvimos hasta llegar a Suiza, porque fue allí en Ginebra donde por primera vez en este Tour de Francia vimos aparecer el sol y empezamos a concebir esperanzas de que siguiera estando presente cuando llegaran estas etapas alpinas. Afortunadamente así está siendo, aunque no demasiado calor, pero tanto ayer como hoy por lo menos el Astro Rey ha hecho acto de presencia y acompaña a los corredores, supongo que transmitiendo energía a unos y causándoles algunos problemas a otros, como podría ser el caso de Stephen Roche, un hombre al que no le va nada bien la climatología cuando el sol calienta bastante. Está ascendiendo Miguel Indurain las primeras rampas del Glandón. Recordemos que después habrá un ligero descenso en San Colomban de Vilar para atacar ya la última parte, la dificilísima, realmente y propiamente dicho, lo que es el Col de Glandón. Supongo que Juan Fernández lo conoce bien y sabe que ese descansito también puede servir, ¿no? Bueno, efectivamente, esta etapa, tal como aparece en el gráfico, ya la he hecho yo en el Tour de Francia, y sí, es un descenso que hay que pedalear. En algunos tramos es bastante vertiginoso, pero otros es de fuerza, de pedaleo rápido, para mantener esa velocidad de 60-70 km/h, ¿no? Y es un terreno difícil hasta llegar a Alpe d'Huez. El Zeta, que ha tomado decididamente la iniciativa en la cabeza del pelotón, marcando un ritmo que yo supongo que le vendrá bastante cómodo a Ronan Pensek y también sobre todo a Greg LeMond, y supongo yo que de alguna forma también intentando reducir las diferencias o que no aumenten de forma ostensible con respecto a Miguel Indurain. El Zeta tiene un magnífico equipo, Juan Fernández, de cara sobre todo a estas etapas de montaña donde se juega verdaderamente el Tour, porque a Greg LeMond y Ronan Pensek le acompañan hombres como Eric Boyer, Bruno Cornillet, que son magníficos escaladores, el noruego Atle Kabasvold, François Lemarchand, Gilbert Diclos Lassalle, Robert Millar y Jerome Simon, un magnífico equipo. Sí, efectivamente, para este terreno que estamos ahora, y lo estamos viendo precisamente en estas imágenes, que están tirando fuertemente además, intentando, si no reducir la diferencia que lleva ahora mismo Miguel, sí que no la aumente, mantenerla ahí en minuto y medio aproximadamente, con el fin de que luego quizás en el descenso del Glandón, en ese terreno de llano, le puedan incluso neutralizar. Pero evidentemente tiene un gran equipo, cuenta con un gran equipo. Pues de momento parece que Miguel Indurain va aumentando la diferencia, porque según un tiempo que he tomado yo desde aquí, son 2 minutos justos los que lleva Indurain sobre el grupo. Cuando deben de quedar aproximadamente unos 15 kilómetros o 16 todavía para coronar el Glandón por una pancarta que había ahí animando a Jean-Claude Colotí, en la que nos fijamos cuando pasamos esta mañana, y que, porque animar a Colotí en estas ocasiones hay que tenerle valor. Hay que tener moral, ¿eh? Sí, por eso nos fijamos en la pancarta. Bueno, pero todo bueno, de todos modos hay otra cosa aún peor. Casi todo el Glandón está pintado con un Alain Fignon. Debe ser que lo pintaron el año pasado en los primeros días del Tour y claro, todavía no da tiempo a borrarse. Pero ahí está Miguel Indurain mirando hacia atrás, cuando deben de quedar estos 15 kilómetros aproximadamente para coronar todavía el Alto de Glandón. La primera parte es bastante dura, luego viene ese terreno de descenso o de descanso, por mejor decir, al que hacíamos referencia, para afrontar los kilómetros finales que, como decía Juan, deben de tener mayor porcentaje que un 8,7, que me parece que es lo que figura en el libro de ruta. Efectivamente, bueno, un 8,7 es la media exacta de la ascensión a la última parte, a los últimos 9 kilómetros de Alpe, del Col de Glandón, pero yo creo que los 2 o 3 últimos kilómetros deben tener porcentajes en torno al 12, al 13%, y se hacen indudablemente bastante duros. Además es la típica carretera alpina de los viejos tiempos, de los tiempos de Bamontes. Es una carretera estrecha que, como digo, ha sido arreglada en casi su totalidad, pero que todavía conserva esa fisonomía que hace recordar los tiempos históricos del ciclismo en los últimos kilómetros. Ya pasa por fin el coche de Banesto a la cabeza de carrera para acompañar a Miguel Indurain. Veremos si es José Miguel Echevarri, Eusebio Unzúe, es Eusebio, el hombre que ha venido rápidamente, el segundo director del equipo Banesto, Navarro también, para apoyar a su director, Eusebio Unzúe. ¿Cuánto sufren los directores cuando en situaciones como las de hoy no consiguen? Atención, que Thierry Clavirolat se le está echando encima a Miguel Indurain. Decía Juan que cuánto sufren. Yo diría que casi es mejor. ¿Cuánto sufren los directores deportivos cuando se tarda tanto tiempo en poder pasar para dar las órdenes oportunas al corredor que va por delante, no? Bueno, evidentemente que se sufre, ¿no? Son nervios que siempre llevas dentro, porque nosotros los directores dependemos de un factor que es la radio vuelta, siempre en la competición, en la carrera, y a veces pues no te fías muy bien de las noticias que te vayan dando radio vuelta y prefieres evidentemente pasar con el coche
para verlo e incluso coger tú personalmente referencias de tiempos. Y hay momentos que sí, que llevas unos nervios importantes dentro. Y como bien decía Emilio ahora refiriéndose a la carrera, creo que también es interesante, incluso le puede venir mejor ahora a Miguel que le coja a Thierry Clavirola. Creo que pueden abrir más hueco de cara en favor posterior de Pedro. Pues ahí están juntos ya. Si esto es bueno, lo vamos a ver a partir de estos instantes. Vamos a ver si pasa a Clavirolat. No creo que intente dejarle. Para él también será bueno ir con Miguel Indurain. No digo si pasa el relevo, pero porque se la ha puesto ahí detrás y parece que no tiene ninguna intención. Acaba de llegar y tendrá que recuperarse un poquito, que viene asfixiado. Ahora veremos, ahora veremos. Pero de momento, para los dos teóricamente es bueno, tanto para Miguel como para Thierry, el que ambos marchen juntos. Son dos hombres que se defienden bien en la montaña sin ser acreditados escaladores. Tal vez en este caso sería el francés más escalador que el español, pero mientras que Thierry Clavirola con 31 años está comenzando la cuesta abajo de su carrera de ciclista, Miguel Indurain con sus a punto de cumplir 26 está en el principio del cenit de su carrera deportista, de su carrera profesional como ciclista. Es de esa generación que hablábamos el otro día, que comparte por ejemplo con Gianni Buño o con Raúl Alcalá, que son los hombres que tienen que darlo todo a partir de ahora y tienen que ser las auténticas figuras del ciclismo durante esta década de los 90 que acabamos de comenzar. Bueno, para Thierry Clavirola este parece ser el año de las montañas, porque ha ganado, recordemos, la bicicleta ibarresa, los bucles parisinos, y ha sido segundo en la general de Dauphiné-Libéré, y ganó además la sexta etapa, que creo que era montañosa, si no recuerdo mal. Así pues, Thierry Clavirola se ha acostumbrado a las montañas justo cuando cumple 31 años. Siempre ha sido un hombre, de todas formas, que se ha defendido bien en este terreno y siempre ha podido ayudar bastante a sus jefes de filas cuando llegaba al terreno de ascenso. Ahí, de momento todavía, como decía Ramón Pizarro, no ha pasado el relevo, pero supongo yo que cuando recupere las energías gastadas en estos kilómetros en persecución del corredor español, sí que colaborará con él en poner tiempo de por medio con respecto al pelotón perseguidor. Por lo pronto a Miguel Indurain parece importarle muy poco la ayuda del corredor francés. Ahí está, él a lo suyo, a su paso, a su aire, continúa el ascenso al Col del Glandón. Juan Fernández, son las dos típicas expresiones de dos hombres subiendo un puerto en bicicleta. Miguel Indurain sin levantarse jamás del sillín y Thierry Clavirola que casi no se sienta, ¿no? Evidentemente, son dos constituciones diferentes de corredores, ¿no? Clavirola es más escalador, evidentemente, que Miguel. Es un corredor más nervioso, de más genio que Miguel. Y Miguel es una constitución más fuerte, es un corredor más todoterreno que Clavirola. Y son dos imágenes diferentes. Ahora vemos cómo le pasa al relevo. A Miguel yo creo que es bueno que vayan abriendo más hueco y ver qué diferencia consiguen después de la bajada de este Puerto Glandón. 2 minutos 20 segundos. Era la última referencia que nos ofrecía en la pizarra de Thierry Clavirola y Miguel Indurain, corredores de RMO y Banesto, que tienen en Charly Motet y Pedro Delgado sus jefes de filas con respecto a este pelotón, en lo que los hombres del equipo Z siguen marcando un ritmo que, como decíamos antes, no parece ser de caza, sino de conseguir mantener que no aumenten demasiado las diferencias. Tampoco les conviene a ellos poner un ritmo demasiado duro, porque sería castigar sobre todo a Roland Pensé, que de momento me parece que están interesados en que continúe vistiendo el maillot amarillo cuanto mayor tiempo posible, porque siempre sería una opción importante para conseguir la victoria final, máxime después de haber acreditado el otro día en la contrarreloj larga del Tour que se puede defender perfectamente cuando están en las primeras posiciones en la lucha individual contra el crono. Y justo al lado de los hombres del Grupo Deportivo Z marchaba Abelardo Rondón. Yo creo que un poco a la espera de las órdenes que puedan darle en un momento determinado para tratar de ser él el que rompa el pelotón llevando a su rueda a Pedro Delgado. Vamos a ver si es así o si por el contrario los hombres del Grupo Deportivo Banesto no fuerzan la marcha del pelotón a la vista de que Miguel Indurain está abriendo un hueco importante que puede beneficiarle en su posición en la clasificación general. Como decía Pedro González, puede ser la baza, el gallo oculto que diría Rafael Carrasco, que tiene el gallo tapado. Me parece que era esa la expresión, ¿no, Juan Fernández? No recuerdo exactamente, pero sí, suele ser una expresión suya. A lo mejor es el gallo tapado que tiene el Grupo Deportivo Banesto. Vamos a ver si es así o si por el contrario responde a aquella estrategia de la que hablábamos al principio. Pues ahí vemos junto a los hombres del Z, Clocri León, viviendo, como decíamos ayer, su segunda juventud, y su fiel escudero Brunel. Detrás de ellos Ronan Pensek, Steven Rubs, que aparece por la izquierda de las imágenes, Chiapucci y los dos hombres de cabeza, con Clavirola en primera posición e Indurain en la segunda. Todavía muchos kilómetros de ascensión al puerto de Glandón.
a este monstruo alpino, más corto que la Madeleine, más largo que Alpe d'Huez y de parecidas características en cuanto a los porcentajes con respecto a ambos. Más porcentajes más duros en su totalidad que el Alto de la Madeleine, que es mucho más largo, 25 kilómetros de ascensión, pero que no tiene los porcentajes que tiene este puerto. Aquí sí que también, cuando por detrás comienza a marcarse un ritmo más fuerte, que yo supongo que dentro de poco Banesto debe estar interesado en intentarlo, perderán unidades de este pelotón de cabeza todavía bastante numeroso. Ahí va Rondón. En estos instantes. Parece que Rondón va buscándose el hueco poco a poco para pasar a la primera posición. Y veremos cómo está el colombiano, que este año todavía no ha dado la cara en la lucha por los intereses de Banesto a lo largo de la presente temporada. El año pasado sí que lo hizo con asiduidad aquí en el Tour de Francia. Ahí están Boyer, Cabasbol, Pensec. Atención a Lemon, que iba por la parte, allí está, ahí se ve su maillot. Y tras él, Charly Motet. Rux también, Criquelión. Chiapucci, Filipot viene detrás, el corredor del Castorama. Bien, todavía no hay nada decidido aquí en el pelotón. Por lo pronto es el Grupo Deportivo Z el que sigue marcando el ritmo. Este es Bruno Cornillet, el hombre que marcha en cabeza. Siempre muy cerca de él están Robert Millar y Basbol y el propio Ronan Pensec. También, naturalmente, Greg Lemon. Esta es la cola de ese grupo, en el que vemos a Pascal Linaud, que da la impresión que ha conseguido conectar con ellos, porque antes no iba ahí. Lo mismo que Marino Alonso. Ahí está Delgado. En las últimas posiciones ahora el pelotón, Breuking, Lejarreta, Cabestany. Lejarreta por la parte exterior, Andrew Hamstin, Sinkeli, Raúl Alcalá, Fabio Parra. Anselmo Fuerte también. Fuerte. Wittenberg. Bien, en el grupo Pedro Delgado lleva no solamente a Belardo Rondón, sino también a Marino Alonso y a Rodríguez Magro. Vamos a ver si estos tres hombres pueden conseguir... Y por delante a este. Evidentemente. Recordemos, la última referencia, 2 minutos 20 segundos, Thierry Clavirolat, Miguel Indurain sobre el pelotón. La verdad es que la actitud de Thierry Clavirolat es digna de todo elogio después de lo del día de ayer, y aunque solo busque, como decía Juan, la lucha a los puntos en el primer puesto de la montaña, lo que le daría una opción muy importante ya de conseguir la victoria final en esta clasificación, su actitud es encomiable. Está además relevando perfectamente a Indurain. Yo diría que el que no releva ahora es el corredor español, que casi siempre se conforman con ir a rueda del corredor francés, mientras por detrás pues todo sigue más o menos igual. Los Z en primera posición, Rondón por la parte izquierda de las imágenes, por la parte derecha de la carretera, Ronan Pensec y Greg Lemon bien arropados por sus compañeros de equipo Z, Criquelión y Brunel siempre en las primeras posiciones, lo mismo que Fabio Parra, Anselmo Fuerte, Marino Lejarreta, Gilles de León. Y el ritmo de los Z en el ascenso al Col de Glandón. Si de lo que se trata es de poner en práctica el ataque de Pedro Delgado, me parece perfectamente bien y muy correcto que Miguel Indurain no se desgaste excesivamente en el ascenso al Glandón. Ya lo hará cuando Pedro Delgado, si puede contactar con él, llegue a su rueda. Vamos a ver si esto es así. Por lo pronto, por delante, Bruno Cornillet, Miguel Indurain, a 2 minutos 20 segundos, el pelotón conducido por el Grupo Deportivo Z prácticamente al completo. Y cuando faltan todavía aproximadamente unos 10 kilómetros o quizá incluso alguno más para coronar la ascensión al Alto de Glandón. Desde la cima, esta está situada en el kilómetro 130 de carrera, todavía quedarán 52 kilómetros hasta la línea de meta. 52 kilómetros, de los cuales los primeros 40 aproximadamente son de terreno de descenso, muchas veces vertiginoso, y los últimos 13 de ascensión para la culminación de esta etapa alpina, de esta etapa reina del Tour de 1990, de los kilómetros finales de Alpe d'Huez, con esas 21 curvas señaladas desde el inicio de la ascensión en Bourg d'Ossian hasta la conclusión de la etapa en este puerto que se ha convertido en mítico en los últimos años del Tour de Francia y que ha tenido como ganadores en las dos últimas ediciones a dos corredores holandeses,
uno que no está presente aquí, el que ganó el año pasado, Gerjan Tenis, y el otro que ganó en 1988, Steven Rooks. En 1987 el triunfo fue para Federico Echave, entonces militante en las filas del BH y ahora discípulo de Juan Fernández en las filas del equipo Clash Cajas Tour. Faltan aproximadamente 3 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a devolver conexión a nuestro compañero Ramón Pizarro en los estudios centrales de Televisión Española en Torre España, en Madrid, y dentro de unos instantes, cuando sea oportuno, volveremos desde aquí para ofrecerles la culminación de los últimos kilómetros de esta etapa. Esperamos todavía poder coger el paso por el puerto de Glandón y desde luego después ofrecerles el final de la etapa hasta la coronación de la cima de Alpe d'Huez, donde está situado el final de esta 11ª jornada del Tour de Francia. Adelante, buenas tardes. De momento, Ramón Pizarro. Así es. Ahí está, Eduardo Chozas subiendo muy fácil, evidentemente va a ir un gran desarrollo y está subiendo muy fácil en este terreno, mientras que Miguel Indurain está pagando el esfuerzo realizado hasta estos instantes. 1.35 lleva Claveirolat sobre Chozas. Por lo tanto, le ha recuperado casi 2 minutos en el descenso, 1 minuto por lo menos, Eduardo Chozas a Thierry Claveirolat, mientras que Miguel Indurain está pagando el esfuerzo realizado hasta estos instantes. Yo diría que le ha robado casi 2 minutos. Si pasó por el alto a 3.29 de Pues Claveirolat, 2 minutos. minutos. Pues 2 minutos exactamente. Ha sido, por lo tanto, un descenso que hubiese sido bonito verlo entero, desde el principio hasta el final. ¿No te parece, Juan? Indudablemente, era un descenso para no perderse ni un metro de la ascensión, ¿no? Lo que le vemos ahora es a Indurain que, efectivamente, como tú comentabas, está pagando un poco ese esfuerzo. Yo creo que va un tanto desfallecido. Chozas le ha pasado muy fuerte y no le vemos con un pedaleo muy airoso. Y menos mal que el planteamiento que en principio pensamos todos de que atacase Pedro en la subida y pudiese enlazar con Indurain para ese terreno de plano, porque vemos Indurain que no va muy bien, o quizás esté reservándose un poco, esperando un tanto la posible llegada de Pedro y enlazar con él hasta Alpe d'Huez. Pero hasta ahora la situación de la carrera no va muy bien, porque yo creo que en Alpe d'Huez las diferencias tampoco se pueden reducir muy considerablemente. Lo cierto es que la etapa hoy está teniendo un auténtico protagonismo español. Primero fue Martínez Oliver, después Miguel Indurain, ahora lo es Eduardo Chozas, el corredor madrileño que también está buscando insistentemente una victoria de etapa. Vamos a ver si logra dar alcance a Thierry Claveirolat y las diferencias al pie de Alpe d'Huez que pueden conseguir sobre el pelotón. Indurain que está ya a 2 minutos del primer clasificado. En la etapa. En la etapa, claro. Y al que el pelotón está a punto de darle alcance. Ahí lo vemos con Pedro Delgado, que ha lanzado el ataque. Atención, detrás de él ha saltado rápidamente Greg LeMond. Y estos son los primeros avisos de lo que se puede jugar en la etapa de hoy del Tour de Francia. Demarraje de Perico Delgado, Greg LeMond, que ha saltado rápidamente a su rueda. Me parece que el tercero es Anselmo Fuerte. En cualquier caso lo comprobaremos dentro de unos instantes, pero me da la impresión que es el otro corredor madrileño del equipo de la ONCE. Están llegando a Indurain y ahora sigue, recupera fuerzas de flaqueza. Por algo estaba hablando Eusebio Unzué con él y le debía de estar diciendo que esperara que Delgado iba a lanzar su ataque. Miguel Indurain, por tanto, como decía Juan Fernández y como presentíamos como posibilidad, estaba esperando el ataque de Pedro Delgado, recibiendo las órdenes del director de su equipo, Eusebio Unzué, que se acercaba a él para decirle que esperara. Y ahora sí que parece que Miguel Indurain tiene más fuerzas de las que aparentaba. Delgado, es Buño, me parece, el hombre que marcha a continuación de LeMond. Es Buño el hombre que marcha a continuación de LeMond, por lo tanto el ataque de Delgado, respuesta inmediata de Greg LeMond y de Gianni Buño, efectivamente, el corredor del equipo Chateau d'As, el ganador del último Giro de Italia, que ha reaccionado inmediatamente después del ataque de Pedro Delgado. Indurain, Delgado, Buño y LeMond son los 4 hombres que marchan a continuación de Eduardo Chozas, mientras que por delante continúa todavía Thierry Claveirolat. Habrá que ver las referencias y la ventaja que vayan cogiendo con respecto al grupo. Ahí sigue el coche de Banesto, si lo dejan ir ahí debe ser que el hueco, por lo menos, si no muy grande, sí que está cobrando caracteres de importancia y veremos a ver lo que sucede. A partir de ahora puede empezar a desarrollarse algo muy importante de cara a la victoria final en el Tour de Francia, de cara a la conclusión definitiva de este Tour que concluirá el próximo día 22 en los Campos Elíseos de París. No estaba muerto Indurain, le queríamos enterrar antes de tiempo y lo único que estaba esperando es la llegada de su jefe de filas, Pedro Delgado. Para ello había estado trabajando, tal vez Delgado no encontró el golpe de pedal oportuno en el ascenso al Glandón,
y tuvo que esperar la recuperación en el descenso para en este pequeño terreno de ascenso entre el descenso del Col de Glandón y el siguiente que se encontrarán, lanzar su ataque. Indurain es un hombre muy válido si se encuentra fuerte en este tipo de terreno. Para Pedro Delgado, intentará llevar al corredor segoviano lo más lejos posible para que en Alpe d'Huez sea ya el ganador del Tour del 88 el que tenga que demostrar con todas las de la ley de lo que es capaz en este Tour de 1990. Buño, atención, que también va a pasar a los relevos. Indurain, que le dejaba el hueco para que pasara. Todos deben estar interesados en la escapada y vamos a ver, como siempre, a un Greg LeMond que siempre va al último. Cuando llegan estas historias, Greg LeMond nunca da un relevo. Perdona, 1.35 lo que lleva ahora Claveirolat a este cuarteto. Ha pinchado en la rueda de atrás. Sí. Ha pinchado en la rueda de atrás Greg LeMond, por lo menos esa es la impresión que da. Está pidiendo asistencia técnica, por ahí no se veía ningún coche, nada más que el de Banesto. No creo que el compañerismo llegue a tal punto como para darle rueda. De todos modos, hay que ver el ramillete de corredores que van en este grupito. Un Miguel Indurain, ganador de la París-Niza. Un Pedro Delgado, ganador del Tour del 88. Un Greg LeMond, ganador y campeón del mundo, ganador del Tour el año pasado y campeón del mundo. Un Gianni Buño, ganador este año de la Milán-San Remo y de el Giro de Italia. Casi nada ahí reunidos. Bien lo quisiera para su equipo Juan Fernández, ¿no? Y cualquier director, evidentemente. Es un plantel de corredores importantísimo, el que has comentado, el que va ahí en esa escapada, no cabe duda. Yo sí sería fácil dirigirlos a todos juntos, pero bueno, a lo mejor era mejor tener a uno y no a los cuatro. O a veces problemático, efectivamente. Acuérdate del año pasado en PDM, demasiado figura y muchos problemas para un director para mantener, digamos, esos planteamientos siempre por el buen camino. Ahí estaba el coche de asistencia, parado a la derecha de la carretera. Supongo que habrá recibido las órdenes oportunas de la organización del Tour para que se parara a esperar, si es que, como daba la impresión, Greg LeMond estaba pidiendo ayuda por algún problema mecánico. 35 segundos lleva el cuarteto sobre el grupo del líder. Ahí está ese grupo del líder, en el que continuarán produciéndose demarrajes, porque hay hombres que se han quedado ahí como un poquito despistados cuando se ha producido el ataque de Delgado, que se ha llevado a su rueda a LeMond y a Buño, y de momento veremos a ver qué es lo que sucede. Las imágenes del pelotón ofrecen un descenso vertiginoso. Los corredores interesados ahora en tirar, pues no se sabe quién serán, aparte de los que tengan intereses propios, como son los corredores del PDM, con el corredor Breuking y con Raúl Alcalá, y luego intereses individuales como los de Rux, como los de todos los hombres interesados en la clasificación general, Charly Motet, etcétera, porque no da la impresión de que el Z pueda ayudar a Penseco, tal vez sí, cuando por delante va Greg LeMond. Siempre hay que defender a un líder y en estos momentos el director del equipo debe tomar la decisión de lo que hay que hacer, ¿no, Juan? Sí, evidentemente. Yo creo que sí. Yo creo que era también el propio equipo Z el que debe de tirar atrás, porque a pesar de que su carta, la carta más importante del Z, es Greg LeMond, no olvidemos que llevan a todo un líder del Tour de Francia y que todavía tiene una diferencia considerable. Por lo tanto, entiendo que deben de defender todavía ese maillot, cuando aún estamos todavía en un terreno prácticamente llano de tendencia bajada y solo nos queda ya Alpe d'Huez. Yo creo que todavía deben de defender la carta de Pensec. Ahí está Thierry Claveirolat, recordemos, por detrás marcha Eduardo Chozas y a continuación ese cuarteto que encabezaba hace unos instantes el propio Pedro Delgado. Thierry Claveirolat en el descenso rapidísimo hacia Bourg-d'Oisans antes de iniciar la subida al último obstáculo, gran obstáculo de la jornada, el Alpe d'Huez. Recordemos, se han pasado ya la Madeleine y el Glandón. Pues no para de mirar hacia atrás el norteamericano, que como siempre su forma de correr habitual no suele colaborar con casi nadie en las escapadas. A nadie se le olvidará sus dos tours ganados, el que le ganó Enol y el que le ganó el año pasado a Fignon, y lo poco que colaboró cada vez que se producía una escapada. Siempre es un hombre, como se le conoce en el argot ciclista, un típico chuparruedas que sabe aprovechar al máximo sus posibilidades en determinados momentos y hacerlas buenas para conseguir victorias importantísimas. Y me da la impresión de que este grupo perseguidor, donde va el líder, va tirando V Ampler, quizá para tratar de llevar a Alcalá a la caza de esos cuatro hombres que marchan por delante y que evidentemente son peligrosísimos para la posición del corredor mexicano. 43 segundos. Lo cierto es que esto ya va bastante en serio. Ya se ha tomado han tomado cartas en el asunto los hombres que luchan por los primeros puestos de la clasificación general, y entre ellos Pedro Delgado, al que no se le puede negar por lo menos su interés en tomar la iniciativa en este momento. Comentábamos que no lo había hecho en el Alto de Glandón y decíamos que no había que echarse las manos a la cabeza, que quedaba mucha carrera por delante,
que podía atacar bajando en el pequeño ascenso que había o esperar al Alpe d'Huez. Greg LeMond, que sigue enfadado, ahora ya pidiendo la asistencia técnica oportuna, y da la impresión de que si va sin aire. No da la impresión, ¿no, Juan, de que no lleva aire en las ruedas? No, aire lleva, indudablemente, puede ir con baja presión, pero yo creo que más que asistencia mecánica lo que quiere es poder hablar con el director para ver la reacción que está tomando su equipo atrás, si es su equipo el que está tirando atrás o no. Yo creo que lo que quiere es hablar con el director para comentar alguna situación de la carrera. Pues el director todavía no había pasado, mientras vemos este otro terreno otra vez de ascenso con el que se está encontrando Thierry Clavirolat, el hombre que sigue comandando la carrera en estos momentos, aunque obviamente perdiendo ya bastante tiempo merced a su propio desgaste. Ahí está, entre el grupo de LeMond y de Pensec la diferencia es de 40 segundos. Entre el grupo de LeMond y de Pensec, bueno, será el de LeMond, pero también es el de Delgado, por ejemplo. Es más y el de Delgado, porque al fin y al cabo van dos corredores del Banesto. Pero bueno, si se tiene en cuenta la clasificación actual en la general, evidentemente debería ser el grupo de LeMond. Ahí tienen, a 1 minuto está Eduardo Chozas de Thierry Clavirolat, a 1 minuto 20 se encuentran los 4 hombres, LeMond, Buño, Indurain y Delgado, y a 2 minutos justos el pelotón. Por lo tanto, se están reduciendo de forma ostensible la ventaja del hombre de cabeza, y me parece que dentro de poco vamos a asistir a un reagrupamiento entre los grupitos que van por delante, o individualidades, como es el caso de Thierry Clavirolat y de Eduardo Chozas, con ese cuarteto de LeMond, Buño, Indurain y Delgado. Vamos a verlo dentro de unos instantes. Ahora otra vez cuesta abajo Thierry Clavirolat. Ahí tienen a Eduardo Chozas, al que por fin volvemos a ver, y que me da la impresión de que muy cerquita ya les está viendo. Cuando mira hacia atrás se encuentran sus 4 perseguidores. Ahí les tienen, Gianni Buño en primera posición, Perico Delgado en la segunda, Miguel Indurain en la tercera, y a continuación Greg LeMond. Delgado, que hablaba con Indurain como pidiéndole que pasara al relevo y que diera fuertes relevos en este terreno. Chozas, que no creo que tenga problemas, por lo menos de momento, para incorporarse a este grupito, y también puede ser hasta una buena ayuda para el corredor español Pedro Delgado en determinado momento. Por delante un francés, a continuación 3 españoles, un italiano y un norteamericano. En esta ONU, que es el Tour de Francia, en esta Torre de Babel. Vamos al grupito, ahí están viendo del líder, parece que bastante mermado. Ahí está Steven Rooks, está también Eric Breuking, se encuentran varios corredores del Z. Rooks no, Criquelión y su compañero Burniel. Ahí está también V. Ampler, está Belardo Rondón. Bueno, vienen casi todos los mismos que venían en el grupo. Breuking pasando la primera posición, que ocupa ahora Raúl Alcalá. Los corredores del PDM hablando entre ellos. Ahí les tienen a Breuking y Alcalá. Le pide agua de momento, era lo que quería. Y V. Ampler, 3 hombres del PDM, por lo tanto pueden trabajar, pueden perseguir. Los del Z parece que no quieren. Da la impresión de que Z va a jugarse la baza de Greg LeMond, olvidándose de la de Pensec. No ponen por lo menos interés en la persecución, y sí que son los hombres del equipo PDM, con V. Ampler normalmente a la cabeza, ya que es el que debe hacer el gasto en espera de Alpe d'Huez, donde deben ser Breuking y Alcalá los que den todo lo que ya llevan dentro. Por lo tanto, el planteamiento de la carrera del PDM parece claro de persecución, mientras que parece que el Z va a optar por jugarse la baza de Greg LeMond y esperar a que hagan sus ayudantes, por decirlo de alguna forma, en este caso los corredores del PDM, en la cabeza del pelotón. Ahí tenemos en cabeza, por lo tanto, a Thierry Clavirolat, cuando deben de quedar aproximadamente ahora para la línea de meta alrededor, deben estar en el kilómetro 157 de carrera aproximadamente, por lo tanto unos 25 kilómetros para la conclusión de la etapa. Pues atención, porque la ventaja del grupo de Delgado ya es de 1 minuto sobre el grupo de Alcalá. Ahí hemos tomado una nueva referencia, y si vemos el paso por este punto de los perseguidores, podremos indicarles otra nueva referencia. Delgado, que opta por quitarse la cinta del pelo y tirarla. Algún espectador la encontrará y se sentirá satisfecho de tenerla. Y Miguel Indurain, que ha tomado el mando. Afortunadamente, repito, Miguel Indurain estaba esperando y no estaba ni mucho menos desfallecido. Buño, por cierto que van ahí unos rodadores de Órdago la Grande. Buño, Indurain e incluso Eduardo Chozas, sin olvidarnos por descontado de los 2 que se están jugando el Tour de Francia, Pedro Delgado y Greg LeMond. Y yo diría que hay que tener en cuenta también a Gianni Buño. Ya lo dijo Pedro Delgado, se encuentra en un magnífico momento de forma el corredor italiano, ganó por fin el se Giro. Encuentra ya con quien hablar, Greg LeMond. Ahora ya sabrá qué hacer el corredor norteamericano. Como decía Juan Fernández, estaba esperando la llegada de su director, Roger Legué,
y cuando este lo ha hecho, pues Buño ya sabe lo que tiene que hacer, perdón, Lemon ya sabe lo que tiene que hacer a partir de estos instantes. Han cazado a Thierry Claveirolat. Han cazado a Thierry Claveirolat. Por lo tanto, en estos instantes saludamos a los telespectadores de la primera cadena. 6 hombres en cabeza de carrera: Thierry Claveirolat, el norteamericano Greg Lemon, el italiano Gianni Buño y 3 corredores españoles: Eduardo Chozas del equipo de la 11 y Pedro Delgado y Miguel Indurain del equipo del Banesto. Estos son los 6 corredores que marchan en cabeza, y por detrás, aproximadamente a 1 minuto, el pelotón de los elegidos, en el que están todos los hombres importantes de la clasificación general, a excepción de algunos que han abandonado, como Jean-François Bernard y Eric Aritum, y el corredor Stephen Roche, que transitó por la cima del Glandón aproximadamente a 10 minutos del grupo de cabeza. Quedan alrededor de 22 kilómetros para la conclusión de la etapa, y la batalla está planteada. Ahí tienen a Miguel Indurain, Gianni Buño, en el momento de alcanzar a Thierry Claveirolat, que había sido el protagonista de la escapada importante del día, en compañía primero de Indurain a lo largo de la jornada de hoy. Indurain se quedó de la rueda de Thierry Claveirolat al punto de coronar el ascenso al Col de Glandón para esperar por Perico Delgado, este desmarró del grupo, llevándose a su rueda a Gianni Buño y a Greg Lemon, y en estos instantes, con la colaboración de Greg Lemon, de Eduardo Chozas y de Thierry Claveirolat, tienen una ventaja en torno al minuto aproximadamente con respecto a este pelotón que ahora estamos viendo, en el que los corredores del PDM, V Ampler, Raúl Alcalá y Eric Breuking están llevando el mando e iniciando la persecución. Continúa pues el grupo, en este caso bajo el mando del grupo deportivo PDM. Kelly tomó el relevo en el llano de los V Ampler y Breuking, cuando estaban estos 2 hombres por delante tirando de Raúl Alcalá. Un Raúl Alcalá más interesado que nadie en dar alcance a Perico Delgado y a Greg Lemon sobre todo. Mientras tanto, Ronan Pansek aprovecha el tirón de los PDM. A la zaga se encuentran los del grupo deportivo Z del líder, ahí le ven ustedes, incluido en el centro de este pelotón de los hombres importantes de la carrera. Ahí volvemos al grupito de cabeza. Ha aumentado la diferencia. Con Thierry Claveirolat cerrándolo, delante del Greg Lemon. Veremos si Eduardo Chozas pasa a colaborar. De momento no han colaborado ni Eduardo Chozas ni Greg Lemon, solamente Gianni Buño, Miguel Indurain de forma fundamental, y los relevos cortos que da Pedro Delgado, que está guardando energías indudablemente para afrontar la ascensión de Alpe d'Huez, donde esos 13 kilómetros de 21 curvas podrán definir bastante la situación de la clasificación general en este Tour de Francia. Ampler, Kelly, Rudy Danens, que también va ahí ahora en las primeras posiciones, Raúl Alcalá, Eric Breuking, los corredores del Z, en torno a Ronan Pansek, Abelardo Rondón, el colombiano del Banesto, que también aparece por ahí en las primeras posiciones. Y ahí tienen a Kelly y a Rudy Danens, a V Ampler en las primeras posiciones, persiguiendo a estos 6 hombres que marchan por delante. Muy estirado el pelotón cuando van a atacar las primeras estribaciones del Alpe d'Huez, el último gran obstáculo de la jornada, un puerto de fuera de categoría, y esta es una imagen de Pedro Delgado. Parece muy fresco el corredor segoviano, muy tranquilo y, como decía antes Juan Fernández, calculador y seguro de sus fuerzas. Vamos a ver si estas le responden en la subida al Alpe d'Huez, y ahí establece ya las diferencias claras entre un aspirante, claro, un hombre ambicioso como es Pedro Delgado, y el resto de sus competidores. Lo cierto es que Miguel Indurain está realizando un fenomenal trabajo, y en buena hora se quedó. En buena hora se quedó, porque si no Delgado hubiera tenido que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para darle alcance. Me parece que las indicaciones de Eusebio Unzúe, por medio de las que mantenían entre los 2 coches con José Miguel Echavarri, por cierto que han estrenado teléfonos en el Tour para no tener problemas con los radioteléfonos, y por tanto así no tienen ningún tipo de problemas. Ahora sí que se encuentran en la localidad de Alemón, y ahora sí que están exactamente a 25 kilómetros, 24 porque es la salida del pueblo, de la línea de meta. Por lo tanto todavía queda bastante carrera por delante, mientras vemos a Kelly y a Ampler y a Danens en las primeras posiciones del pelotón marcando el ritmo. Ahí está Raúl Alcalá, y a su rueda siempre Ronan Pansek. Parece considerarle el hombre más peligroso, el que puede amenazar más de cerca su maillot amarillo. Y evidentemente, dado que, salvo Capucci, de los 4 hombres que se encontraban a sus alrededores, salvo el italiano, insistimos, los otros 2, Madsen y Bauer, han quedado ya definitivamente descolgados, y por lo tanto no supone ningún peligro para el corredor francés del grupo deportivo Z.
Lo cierto es que el demarraje de Pedro Delgado cogió desprevenidos a muchos, probablemente lejos de la cabeza del pelotón en esos instantes, aunque no tantos, porque bueno, en realidad se han ido Buño y Lemon con él, y de los grandes favoritos únicamente Alcalá y Breuking, los dos corredores del PDM, junto con Rux, el del Panasonic, y Motet, el del RMO, y no han reaccionado inmediatamente, además del líder Ronan Pensek, que me parece que en esta ocasión era más por falta de fuerzas que por falta de ganas. 1.34 la ventaja de Delgado sobre el grupo de Alcalá y Pensek. Y las referencias que nos va dando Ramón Pizarro son exactas. Lo cierto es que aumenta de forma vertiginosa, merced al trabajo sobre todo de Miguel Indurain, con la colaboración también de Gianni Buño, porque aquí hay hombres del PDM de sobra para tirar, ahí los estamos viendo. Danen, Sampler, Breuking, Alcalá, Kelly, hombres que figuran en este grupito y que por lo tanto pueden encontrarse dispuestos para hacer el gasto en la persecución, para que luego Alcalá y Breuking intenten rematar en los kilómetros finales. Este año parece que el PDM tiene menos problemas de los que tenía el año pasado, y efectivamente cada vez que vemos a Miguel Indurain nos recordamos de lo que, pues no sé, pasaba hace aproximadamente media hora, en la que decíamos que Miguel Indurain se quedaba, pero por algo, por esperar a este hombre, a Pedro Delgado, al que vemos como en sus mejores tiempos. Yo decía ayer y reitero hoy que me parece más el Pedro Delgado del 88 que el del 89. El Pedro Delgado que ganó el Tour. Vimos a Buño y vemos a Chopas, el corredor madrileño del equipo de la ONCE, y a Greg Lemon, como siempre, al final del pelotón. Al final del pelotón de pocos, que cuando es un pelotón de muchos sí que va en cabeza. Y Thierry Claveirolat, y ahí está Eusebio Unzue, supongo que será Eusebio Unzue y no José Miguel Echavarri, el que haya pasado ya a ocupar la posición de primer coche, porque ahora sí que se está jugando mucho en el Tour de Francia. Lo que promete sobre todo esta etapa es ver un final realmente sensacional, un final extraordinario, con un Pedro Delgado decidido y obligado al ataque, y un grupo que se defiende a este hombre, a Raúl Alcalá, y que defiende a este otro, Ronan Pensek, es decir, el PDM y el Grupo Deportivo Z, al conjunto, a la caza de los hombres que marchan por delante. Si la cara es la expresión de muchas cosas, la verdad es que vale más ver la cara de Delgado que la de Alcalá. Se le veía como mucho más fresco al corredor español que al mexicano. Ahí va también Fabio Parra, ahí está Pello Ruiz Cabestany, Miguel Ángel Martínez, también Marino Fuerte y Marino Lejarreta. El equipo de la ONCE al pleno casi también, mientras que por delante también va Eduardo Chozas. Yo auténticamente creo que merece todos los elogios del mundo el trabajo que está haciendo el equipo que dirige Manolo Sainz en este Tour de Francia. Ahora ya es quinto en la clasificación por equipos, que decía antes Juan Fernández que era uno de los intereses que podía tener en el Tour, aunque todavía está a 12 minutos del equipo que la encabeza. Son muchos minutos, teniendo en cuenta que además el equipo es el Z, el equipo de Lemon y de Pensek, y también lleva muchos hombres por delante. Y un detalle, Pedro Delgado haciendo incluso de aguador. Le ha pasado un bidón a este hombre, a Gianni Buño, y le ha pasado otro a su compañero Miguel Indurain. Bidones que ha ido a recoger además el coche. ¿Sí? Solo se le da agua a los que cooperan, ¿no? A los demás que se aguanten. Al enemigo ni agua. O que se paren como en los viejos tiempos a cogerla de la fuente. Probablemente Pedro ha estado hablando con el coche auxiliar, ha aprovechado para recoger unos cuantos bidones de líquido, de agua o de alimento. ¿Qué se les da en estos casos, Juan? ¿Solo agua? Bueno, normalmente en estos casos, ahora en este terreno llano, más que agua, a veces suele ser también un bidón de alimento líquido, porque alimento sólido realmente con el esfuerzo, con el calor, a veces es difícil de pasar, ¿no? Y en un alimento líquido fresco entra muy bien con glucosa antes de empezar las primeras rampas de Alpe d'Huez. Ahí tienen a Breuken, ya pensé que a 1 minuto y 45 segundos ya del grupo de Lemon, Delgado, Indurain, Chozas, Buño y Claveirolat. Cuando todavía no se ha empezado a subir. Cuando todavía no han empezado las rampas, las 23 rampas, las 21 curvas, perdón, del ascenso al Alpe d'Huez. Pues por lo tanto, parece que el esfuerzo sobre todo de Miguel Indurain en la cabeza de ese grupito de 6 es mucho más rentable, mucho más válido que el que están haciendo los hombres del PDM aquí detrás. Por lo tanto, la labor de Miguel Indurain será llevar a Delgado hasta el inicio de Alpe d'Huez, y a partir de ahí sálvese quien pueda. La batalla ha comenzado. Delgado no lo hizo en el Alto de Glandón. Es opinable si tenía o no razón para hacerlo ahí, cada uno puede tener su propia versión de los hechos, pero en cualquier caso el que decide es él. Y él ya decía hace un par de días en una larga entrevista que publicaba, aparte de decírnoslo a nosotros el pasado domingo, que habría que correr con mucha inteligencia en este Tour, definiéndolo mucho más concretamente, decía hace un par de días en una entrevista que publicaba el diario Le Parisien,
junto con el equipo, uno de los organizadores del Tour de Francia, que habría que correr muy inteligentemente para no gastar fuerzas innecesariamente, porque el Tour no se ganaba en una etapa, ni siquiera en dos. El Tour se gana en 22 etapas y hoy estamos viviendo el Ecuador, por lo tanto todavía queda la mitad del Tour. Y ahí está Uwe Ampler, con Sean Kelly, con Chiappucci en las primeras posiciones del pelotón, Alcalá detrás de los dos hombres del Z y detrás de él Ronan Pensek y su compañero Eric Breuking. El trabajo de Kelly parece menos fructífero que el que está haciendo por la parte delantera Miguel Indurain. Las diferencias aumentan y eso nos hace concebir a todos esperanzas de que Delgado pueda hoy recuperar mucho del tiempo perdido en su deseo, en su afán de conseguir su segunda victoria en el Tour de Francia. Y ahí tienen la pierna izquierda de Greg LeMond, que sufrió, al parecer, no nos notificaron nada a través de Radio Vuelta, ni tampoco en la informática que tenemos durante el transcurrir de las etapas aquí en el puesto de comentaristas, pero parece que Greg LeMond ha sufrido una caída. Han visto ustedes ahí la señal de sangre. No parece que haya sido importante, no solamente no lo parece, sino que creemos afirmarlo rotundamente, porque ha sido, juntamente con Gianni Buño, el único que respondió al ataque de Pedro Delgado. Yo le quería preguntar a Juan Fernández qué le parece esta actitud habitual ya del norteamericano Greg LeMond, que nunca pasa a dar relevos, no digo por lo que estamos viendo hoy, sino por remitiéndonos a tours anteriores. Siempre es un hombre que suele aprovecharse, por decirlo de alguna forma, del trabajo de los demás. ¿A ti qué te parece, Juan? Bueno, sí, evidentemente, es un planteamiento que él siempre ha seguido en los últimos años en este Tour de Francia. Ya anteriormente al Tour de Francia se ha hecho ver un tanto de víctima en carreras anteriores, quizás para no mostrar su estado real de forma, y durante la carrera lo mismo. Es un corredor que difícilmente pasa a tomar el mando de la carrera, las riendas de la carrera, y siempre deja el peso de ella, sobre todo a corredores como en este caso Miguel Indurain y Pedro Delgado. Tampoco yo creo que se encuentre en una forma extraordinaria como para poder aguantar a Pedro en Alpe d'Huez. De ahí que él siempre pretenda reservar el mayor número de fuerzas para el final de la carrera. El que podría colaborar un poquito era Eduardo Chozas, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento Eduardo Chozas también va pensando en lo que anteriormente hemos comentado, la clasificación general por equipos. El que está haciendo un derroche impresionante es Miguel Indurain, que evidentemente al llegar al Alpe d'Huez los 2 primeros kilómetros se va a quedar seguramente, y bueno, Eduardo Chozas creo que puede aguantar todavía con Buño y con LeMond, no me salía, creo que puede aguantar Chozas con LeMond, y los corredores que vienen detrás, llámese Marino Lejarreta, llámese Ruiz Cabestany, pueden aupar todavía al grupo 11 adelante en la clasificación por equipos. Yo creo que él ahora lo que pretende es no desgastar esas fuerzas relevando con él para intentar aguantar en Alpe d'Huez. Porque aquí hablamos mucho del trabajo del Banesto y indudablemente Miguel Indurain estará haciéndolo para Pedro Delgado, pero también cabría la posibilidad de que Eduardo Chozas estuviera buscando, además de ese trabajo para la clasificación por equipos, el realizar también un puente para alguno de sus compañeros, como pudieran ser Marino Lejarreta o Anselmo Fuerte, fundamentalmente. Lo que ocurre es que él es consciente de que cuando llegue al Alpe d'Huez y Pedro Delgado lance su ataque, le va a resultar muy difícil aguantarlo. Si no, sin duda que pasaría a hacer relevos con ellos, intentando buscar el triunfo de etapa. Pero él es consciente de que en Alpe d'Huez difícilmente podrá aguantar la rueda de Delgado, pero sí la de LeMond o la de Buño. Entonces creo que ahí, junto con el resto de compañeros que vienen de atrás, creo que se pueden aupar, si no en los primeros, sí adelantar puestos en esa clasificación por equipos. Yo creo que es el motivo, aunque ahora le vemos que pasa ahí al relevo. Estamos a punto de pasar por el sprint de Bourg-d'Ossian, desde donde quedarán 16 kilómetros para la línea de meta. Ahí se ha ido para coger los puntos precisamente Eduardo Chozas, que tiene algunos puntos en esta clasificación, aunque no creo que pretenda indudablemente ganarla, la del maillot verde. Recordemos que en esta ocasión, en este Tour de Francia, la clasificación por puntos va igualada a la clasificación del Gran Premio de las llegadas al de los diferentes sprints, y Eduardo Chozas, que aunque tiene puntos ahí, merced a sus escapadas, tiene solo 29 y está muy lejos de los primeros. En cualquier caso, ha demarrado ahí para adjudicarse los puntos. Indurain ha realizado ya su trabajo, un trabajo que le ha llevado a punto de la extenuación, y por tanto a partir de ahora ha sonado la campana para Delgado. Ha sonado la campana ya para Perico Delgado cuando van a pasar por la pancarta de ese sprint de 15 kilómetros, para la línea de meta. Ahí la tenían
15 kilómetros, por tanto, para la línea de meta, y Delgado dando la cara en la primera posición de este grupito, ahora de 5 corredores que componen con él Gianni Buño, Greg LeMond, Eduardo Chozas y todavía Thierry Clavirolat. Ahí les tienen: Delgado, Buño, el ganador del último Giro de Italia, Eduardo Chozas, ganador de una etapa en el último Giro de Italia, Greg LeMond, ganador del último Tour de Francia y del último Campeonato del Mundo, y a continuación Thierry Clavirolat, el ganador de la etapa de ayer. Y este Miguel Indurain, que con el trabajo realizado se está dejando caer para engrosarse en el pelotón, suponiendo que recibiendo las felicitaciones ya de José Miguel Echavarri, que es el que ha pasado adelante. Esto va ya de jefes de equipo, sea como director o sea como jefe de filas de los corredores. Por lo tanto, después de la felicitación de José Miguel Echavarri para Miguel Indurain, la nuestra también para el corredor navarro, ya ha sonado el turno para este hombre, para Perico Delgado, el segoviano de 30 años, que aspira a revalidar su título conseguido aquí en 1988 como ganador del Tour de Francia. A su rueda Gianni Buño, tras ellos Eduardo Chozas, Greg LeMond y Thierry Clavirolat. Es el quinteto de cabeza. Y estamos tomando referencia bajo la pancarta de los 15 kilómetros sobre este grupo que lleva a los hombres del PDM por delante. Están pasando bajo la pancarta del sprint especial situado en Bourg-d'Oisans. Como saben ustedes, al pie del puerto. Quedan ahora aproximadamente 13 kilómetros para la llegada. 15 cuando 15, bueno, estoy refiriéndome a los que van por delante. Son 11 de subida, 21 curvas numeradas en orden inverso al ascenso. En realidad el ascenso auténtico empieza ya desde 13 kilómetros y pico, y ahí vamos a ver la pancarta de 13 kilómetros exactamente para la meta. A partir de ahí ya todo es terreno cuesta arriba. Y la ventaja de estos 5 hombres me parece que debe estar en torno a los 2 minutos, porque aunque no nos han ofrecido el paso por la pancarta de 15 kilómetros para el final, esta se encontraba aproximadamente unos 700 metros, 600 o 700 metros después de la del sprint, y por tanto en torno a los 2 minutos cuando comienza el ascenso para estos 5 hombres de 5 años. Ya afortunadamente han recuperado ya todos los telespectadores de Televisión Española las imágenes, y por tanto vamos a volver a la normalidad de relatarles. Nos lo dicen también por Eurovisión, que ya tienen las imágenes, por lo tanto el problema debía ser por el satélite, y se han debido quedar sin imágenes todas las televisiones del mundo que están transmitiendo en directo esta etapa del Tour de Francia. Buscan a Alcalá, me parece, las imágenes por la parte trasera del pelotón, mientras volvemos a la cabeza del mismo, a la cabeza de carrera. Ahí está Pedro Delgado, Greg LeMond y Gianni Buño. Invariablemente estas son las posiciones que casi desde el principio del ascenso al Alpe d'Huez se está manteniendo en cabeza. Y ahí Robert Millar, que pasa al relevo de Jean-Claude Criquelion, que ha llevado hasta ahora el peso de la caza por parte del pelotón, y Ronan Pansec, un Ronan Pansec al que ese jersey amarillo, como decía antes Pedro González, le está dando alas. Está realizando un magnífico tour el corredor francés del Grupo Deportivo Z, el veterano corredor francés del Z, ayudado en esta oportunidad por Robert Millar. Es el hombre que está intentando reducir las diferencias con los 3 hombres, recordemos, Pedro Delgado, Greg LeMond y Gianni Buño, que marchan por delante. Ahí no están ni Rux, ni Motet, ni Alcalá. Son de los hombres importantes los 3 que no vemos en ese grupito, que ahora componen aproximadamente 12 corredores y que continúa perdiendo unidades por su parte trasera. Y en la cabeza siempre Delgado, con LeMond a su rueda y con Buño tras ellos. Hay una tradición, y es que quien gana en Alpe d'Huez no gana el Tour, salvo Coppi, lo hizo en una oportunidad. Vamos a ver si Pedro Delgado gana en Alpe d'Huez y gana el Tour, y además rompe con esa tradición. También rompió otra tradición en 1987, que era que el que se vestía de amarillo aquí ganaba el Tour, y no lo ganó. O sea que hoy puede romper otra tradición Pedro Delgado, aunque esa que acabo de referir, la de que se viste en amarillo en Alpe d'Huez gana el Tour de Francia, se refería siempre a cuando los Alpes estaban después de los Pirineos. En esta ocasión están delante los Alpes de los Pirineos, y esperemos que Delgado gane en un sitio que tiene que ganar, porque un hombre de sus características debe de ganar en el Tour de Francia en Alpe d'Huez. Atención a los que van ahí delante, son Robert Millar, el árbol, Ronan Pansec, Jean-Claude Criquelion, Fabio Parra, Nelson Rodríguez, esos que hayamos podido ver. Creo que iba también Breuking. Iba Breuking también, pero luego nos lo volverán a mostrar y podremos ya conformar exactamente la composición de ese grupo perseguidor de estos 3 hombres, en los que siempre Pedro Delgado está marcando el ritmo, y mejor que lo marque él, porque me parece que el de los otros sería más flojo. Vamos a ver, ahí está Parra, Pansec, Criquelion, Millar, Philippot, Abelardo Rondón,
Eric Breuking, Anselmo Fuerte y un corredor del 7-Eleven que de momento no he podido distinguir de quién se trata, por lo menos desde las alturas. Ahí los tienen: Robert Millar, Ronan Pensec, Jean-Claude Criquelion, Fabio Parra, Abelardo Rondón, Eric Breuking, Philipot, Anselmo Fuerte y un corredor del 7-Eleven. Son los hombres que componen este grupo perseguidor de los tres de cabeza. Millar, Pensec, a ver si pasa, deja la moto que pasen a todos los corredores y comprobamos con exactitud de quién se trata. Cuando quedan 10 kilómetros para la meta, todavía 10 kilómetros para la meta para los tres hombres de adelante. Fíjense el tiempo que han tardado en subir 3 kilómetros. Y les quedan 10 todavía, los más duros. La ascensión al P10. Aquí puede pasar de todo. Ya lo decíamos antes, que esta etapa puede ser la gloria para el futuro para algunos y la tumba para otros. De momento algunos están con la losa a punto de ponerla. Delgado, que parece avivar el ritmo, se siente fuerte. Juan Fernández, a mí me da la impresión, como decía hace unos instantes, de que este Delgado se parece más al del 88 que ganó el Tour que al del 89. Indudablemente. Le hemos visto anteriormente en aquella pequeña subida, pero dura, en el descenso del Glandón, cómo atacó, y bueno, es evidente de que se encuentra bien. Ya ayer, en la etapa de ayer, el atacar cuando atacó de la forma que lo hizo, fue un golpe de confianza para él, ¿no? Creo que él está bien, que está fuerte, indudablemente está calculando ahora los kilómetros hacia la meta, donde debe de lanzar ya su ataque para intentar descolgar tanto a Fiñón como a Lemon como a Buño, ¿no? Yo creo que los va a descolgar, pero está calculando en este momento su distancia para hacerlo. Pero la tumba, indudablemente, ahora ha venido hacia Alcalá, que después de hacer un trabajo, el PDM, en ese terreno de llano, un trabajo extraordinario, después Alcalá no ha podido responder. Alcalá, Motet, son dos de los hombres que se han quedado, y Rux, son tres de los corredores que no figuran en este grupo en el que tenemos a casi todos los hombres menos a uno. Son Parra, Pensec, Philipot, Criquelion, Rondón, Fuerte, Millar, Breuking. Y hay un corredor del 7-Eleven que hay un corredor del 7-Eleven que no hemos podido todavía ver de quién se trata, porque me parece que Hamstin no era. No, y Finney me parece que abandonó hoy. A Finney, como para estar ahí, Finney. Es que me parece que es uno de los hombres que han dado como abandono. Bueno, pues volvemos al grupo de cabeza, con el señor Leblanc ahí asomado en el coche con la bandera diciendo que no pase nadie, y Delgado marcando el ritmo infatigablemente e incesantemente, porque los demás no están para darle muchos relevos. Podría ser Dag Otto Lauritzen. Ahí está Delgado, Lemon, Buño. Cabeza de carrera, 9 kilómetros y medio aproximadamente de la finalización de esta etapa alpina. Y ahí el grupo perseguidor, con Millar haciendo el trabajo para Pensec. La situación del Z en cualquier caso también es encomiable. Lleva por delante a Lemon y lleva aquí a sus dos mejores hombres en la montaña. Se han quedado ya los Cornillet, Cabasbol, Boyer, etcétera, pero realizaron su trabajo en el momento oportuno. Parra parece que en cualquier momento puede lanzar el ataque. Ahí está Criquelion, también en estos instantes. Qué buen año, qué buen tour está realizando el corredor belga, que este año ha conseguido el campeonato de su país. Puede ser Hamstin, sí, lo que pasa es que no daba la impresión de que era. Ahora que lo hemos visto en ese plano desde delante, parece ser que sí. Sí me daba a mí la impresión también de que era Hamstin, en esta primera vez que lo hemos visto en un plano frontal, relativamente de cerca, por lo tanto vamos a pensar que es Hamstin, porque en teoría no puede ser otro. Se han quedado varias unidades ya de este grupo. Se han quedado corredores y vamos a ver si podemos ya precisar de quién se trata en la próxima referencia que nos den de ese grupito perseguidor. De momento volvemos delante, volvemos a los tres hombres de cabeza con Delgado, Lemon y Buño, y con el segoviano siempre en la primera posición, subiendo a buen ritmo, y con Lemon, que parece no tener excesivas dificultades para seguirlo, hasta se ríe y todo, y Buño, que no se ha desgastado demasiado en el Giro que ganó, a pesar de que lo ganó vistiendo de rosa desde el primer al último día. Pero el Giro no es el Tour, es mucho más llevadero, y así Buño ha llegado en este momento con una condición óptima, con una preparación específica para el Tour fenomenal. Millar, Criquelion, Pensec, Parra, Breuking, Rondón, Hamstin y Fuerte. Ha desaparecido de aquí Philipot. Exactamente. Philipot es el que se ha quedado. Ahí está Philipot, el que se ha quedado. El dorsal 16, corredor del equipo Castorama, del equipo de Fiñón, que ya no tiene muchas cosas que hacer. No digo Fiñón, claro, que ya se ha ido, sino los demás,
tampoco tienen muchas cosas que hacer en este Tour. Y Delgado, que sigue marcando el ritmo, cuando todavía les queda, me parece que era la curva número 15 para coronar Alpe d'Huez. 2:10 es la ventaja del grupo de Delgado con respecto al grupo de Pensé. Hombre, ya ponen de Delgado, algo hemos ganado, ¿no? Indudablemente se han dado cuenta que es el único que está marcando ahí el ritmo, y detrás deberían de poner del de Millar, porque es el que está realizando el trabajo incansable en favor de su jefe de filas. Hasta saluda a todos los que se encuentran, que se habrán encontrado paisanos, si no escoceses y británicos, que había bastantes a lo largo del recorrido de esta etapa, para esperar las desventuras de Roche por una parte, que es lo poquito que han podido ver. Sí, es Hamstin, sí, efectivamente, ahora ya con toda seguridad podemos decir que se trata del norteamericano Andrew Hamstin, el teórico jefe de filas del equipo 7-Eleven, aunque ha sido su compañero Steve Bauer el que ha llevado el maillot amarillo durante algunos días. Qué bien está subiendo Pensek, es extraordinario el poder de adaptación que puede tener un hombre que lleva el maillot amarillo. Mientras que Delgado, Lemon y Buño siguen en su marcha por delante, con Delgado siempre en la primera posición. Y todos estamos, yo creo, en España, y los que estamos aquí siguiendo de cerca lo que está haciendo el corredor de Segovia, estamos todos esperando a ver cuándo lanza su ataque definitivo, porque con toda seguridad, después de haber dejado ya por detrás a Raúl Alcalá, uno de los hombres más importantes de cara al triunfo final, haber distanciado en 2 minutos 10 segundos al actual líder de la carrera, a Ronan Pensek, ahí lleva a su rueda a 2 hombres peligrosísimos como son Greg LeMond y Buño, a los que evidentemente tendrás que también tratar de batir en los últimos kilómetros de este ascenso al Alpe d'Huez. Terreno todavía hay para establecer muchas distancias, pero yo creo que Delgado va a esperar bastante. No vaya a ser que luego pague el pato por el esfuerzo realizado en los últimos kilómetros. Fuerte que cierra el grupo delante del rondón, y Millar siempre en la primera posición marcando el ritmo, con Pensek a su rueda. Pues además sube cómodo Pensek, que da por lo menos esa impresión. Hamstin, Criquelión, Parra, Rondón, Breuking y Fuerte, que parece que se queda. Y ahí busca la cámara desde el helicóptero referencias de los siguientes corredores. Ese debe ser Philippot. Efectivamente. Es Philippot, el corredor del equipo Castorama, que era integrante de aquel grupo de 9 y que se ha quedado descolgado. Seguimos buscando hombres hacia atrás, a ver dónde están los Alcalá, Rux y Motet. Ahí está Chiappucci. Tampoco es ni Rux ni Alcalá ni Motet. Es Chiappucci, el hombre que fue líder de la montaña en el Tour y que ganó esta clasificación, el Gran Premio de la Montaña, en el último Giro de Italia. Y que está defendiendo con uñas y dientes su segundo puesto en la clasificación general. Pues ese es Gilles de Leon, el corredor del Helvetia La Suisse. Por lo tanto, tampoco se trata de ninguno de los hombres importantes. Volvemos al grupo de cabeza, ahí está, siempre al frente Pedro Delgado, Buño y Greg LeMond, chupando, como se suele decir habitualmente, rueda. Y ahí José Miguel Echevarri diciéndole algo al jefe de su equipo, a Pedro Delgado. Al decir jefe de su equipo, quiere decir que manda también José Miguel Echevarri. No, quiero decir que es el capitán del equipo, efectivamente. Porque me parece que también puede mandar en José Miguel Echevarri, que es un hombre... Bueno, tampoco me extrañaría demasiado. Por eso lo digo. Esto se lo preguntaría también a Juan Fernández, que cuál es su opinión al respecto. ¿Quién manda? ¿José Miguel o Perico? Hombre, yo creo que indudablemente manda José Miguel, sobre todo, ¿no? Aunque en algunos momentos de la carrera le pueda dejar llevar la iniciativa a Pedro o incluso dejarle hacer un planteamiento de carrera y demás, pero yo creo que la iniciativa sobre todo la lleva José Miguel. No, yo ahora hablando en serio lo que creo es que se llevan los dos extraordinariamente bien y que juntos en la habitación cada mañana o cada noche anterior hacen el esquema táctico de lo que debe ser el desarrollo de la etapa. No en vano Delgado, después de su aventura extranjera en el PDM, retornó al equipo que le había visto dar el salto al ciclismo profesional. Se llevan extraordinariamente bien, son dos hombres que se conocen perfectamente, indudablemente planifican, plantean las carreras de mutuo acuerdo, con la misma, yo diría que con el mismo peso específico en la opinión de los dos. Ahí está Thierry Clavirolat, otro hombre descolgado, no sé exactamente por dónde marcha, yo no sé si va por delante de ese grupo de 8 o se ha quedado ya descolgado de ellos, pero da la impresión de que por la forma de marchar y las motos que van delante debe estar todavía en una situación intermedia entre Delgado, Buño y LeMond y el grupo perseguidor. De todos modos, y Juan, puesto que quizá al término de la etapa no nos dé tiempo a realizar un análisis de la estrategia empleada por el grupo deportivo Banesto, tú que has seguido casi desde el principio cómo han ocurrido las cosas, bueno, pues no sé cuál es tu opinión como director, aunque supongo que será excelente, ¿no?
Hombre, yo creo que el planteamiento que ha seguido el equipo Banesto ha sido correcto. Creo que en todo momento han planteado bien la carrera, desde un principio con Rodríguez Magro, ya en el Col de la Madeleine también con Miguel Indurain, y en el Glandón quizás lo que le ha faltado es un tanto de confianza a Pedro para poder atacar desde allí, ¿no? Porque ahora yo lo que veo, lo más preocupante de todo en este momento es Roland Pensec. Veo que estamos a unos 8 kilómetros de meta y solamente lleva perdido unos 2 minutos 10 segundos, es la última referencia. Es lo más preocupante porque aunque pueda llegar a perder otros 2 o 3 minutos, tenemos que pensar que Perico todavía está a 11 minutos de Roland Pensec. Entonces yo creo que lo preocupante en este momento es esa diferencia. Pese a que bueno, el equipo Banesto creo que ha hecho un buen planteamiento de carrera. Veamos a Thierry Clavirolat, que como decíamos por la presencia de las motos anteriormente, estaba muy cerca de los 3 hombres de cabeza. Yo no sé de dónde saca fuerzas este hombre, pero indudablemente se está convirtiendo en el auténtico triunfador de las etapas alpinas. Ayer ganó en el Mont Blanc y hoy, después de haberse quedado, está volviendo a alcanzar al Buño, Lemon ya Delgado. Y por detrás estos corredores, que todavía me parece continúan yendo los 8, y ahí está Thierry Clavirolat, que bueno, pues se echa la mano a la cabeza para limpiarse el sudor, pero lo cierto es que está realizando una fenomenal carrera y ha vuelto a alcanzar a Delgado, a Lemon y a Buño. Claro, es que ahí solo marca el tren de los otros no le dan ni una simple ayudita, y entonces Delgado pues está llevando todo el peso de la carrera y lógicamente deberá de tomarse algún respiro, porque si no lo puede pagar en exceso. También acepta regalos de agua, aunque no creo que se la beba, pero sí por lo menos para echársela por encima de los espectadores que están en la carretera. Y digo que no creo que se la beba porque siempre hay mucho miedo en los corredores al posible control antidoping, y si hay falta alguien, no falta. Ahora Anselmo Fuerte lo le vemos un poquito descolgado, pero sí queda todavía en compañía del resto de los hombres que componen ese grupo de 8 corredores. Recordamos Parra, Pensec, Criquelión, Rondón, Fuerte, Hamstin, Breuking y Robert Millar, que es el que está marcando siempre el ritmo. Ya es un cuarteto de ciclistas los que marchan en cabeza, siempre bajo el ritmo que impone Pedro Delgado, a su rueda Gianni Buño y Greg Lemon, y un poco con mayores dificultades Thierry Clavirolat. Lógicas, porque acaba de realizar un tremendo esfuerzo para poder unirse a estos 3 hombres después de haber sido descolgado en las primeras rampas del ascenso al Alpe 10. Y Lemon, que habla continuamente con Roger Legué, el director del grupo deportivo Z, y Robert Millar, que parece que ya empieza a acusar el esfuerzo, pero cuenta con la inestimable colaboración de un hombre que no lo parece acusar, que es Jean-Claude Criquelión, mientras que Roland Pensec, que se mantiene ahí siempre a rueda de su compañero. Pues él sí bebe. No, pero la ha escupido, por lo menos solo se ha mojado la boca, se la ha echado por encima y luego se ha mojado la boca, pero no se la ha tragado. Y ahí está Chiapucci. 2.15 lleva Delgado sobre el grupo de Pensec. 2.15, se mantiene por tanto las mismas referencias más o menos, y en realidad se trata de la fuerza de Delgado contra la fuerza de Millar, porque no hay otras fuerzas aquí ocultas, nadie colabora, nadie ayuda, y todos hacen, y ninguno hace esfuerzos por colaborar, bien Lemon, Buño o Clavirolat con Delgado por delante, o bien cualquiera de los otros integrantes del grupo de 8 por colaborar con Robert Millar. Pedro Delgado, siempre en cabeza, a su rueda Greg Lemon, Gianni Buño, Thierry Clavirolat. Y en una referencia que nos ofrecía hace poco la televisión francesa, una referencia aérea, no veíamos por ninguna parte a los hombres del grupo deportivo PDM, lo que quiere decir que muy probablemente se hayan quedado ya muy descolgados y separados de este grupo, que es el que componen los perseguidores de los 4 hombres que marchan por cabeza. La retirada de Julián Gorospe, la confirmación de la retirada de Julián Gorospe nos llega en este momento a causa de unas molestias en la rodilla izquierda. Le comentó hace un par de días una inflamación, no ha podido curarse y por tanto el corredor de Mañari ha dicho adiós al Tour de Francia. Un hombre que podría haber ayudado a Pedro Delgado, pero que ya desde el principio del Tour nunca fue demasiado forzado por José Miguel Echavarri. Recordemos que incluso salió a disputar la contrarreloj larga del Tour cuando es una de sus especialidades, la disputa de las luchas individuales contra el crono, y esto daba prueba evidente de que no se encontraba demasiado bien. Hoy es el primer abandono del equipo Banesto. Solo 8 corredores le van a quedar, por tanto, a José Miguel Echavarri en su afán de ganar el Tour con este hombre, con Perico Delgado, que sigue marcando el ritmo en la cabeza de carrera en estos momentos y que saluda a la gente y coge una esponja con agua. Debe ir asfixiado. Quería calor, pues ahí lo tiene. Hace calor, evidentemente, en la ascensión a Alpe d'Huez,
y mucho más merced al esfuerzo realizado por los corredores en estos últimos kilómetros. Ahí Millar, que parece que ha arrojado un poquito la toalla en su ritmo, parece que ha decrecido bastante. Se encuentra todavía ahí Jean-Claude Criquelion en las primeras posiciones, mientras reseñamos la desaparición de este grupo de Motet, de Rux y de Raúl Alcalá. Mientras también recordamos, por si alguien ha llegado tarde a esta transmisión, el abandono de Jean-François Bernard y el descalabro que ha sufrido Stephen Roche, que perdía ya más de 10 minutos al paso por el Alto de Glandon. Y estos 4 hombres todavía en cabeza, yo creo que alrededor de 7 kilómetros todavía de ascensión, que son Delgado, Lemon, Buño y Claveirolat. Una enorme expectación aquí en la cima de Alpe d'Huez. Como ven ustedes, a lo largo de la carretera son numerosísimos los aficionados que han subido para presenciar el esfuerzo de los ciclistas, pero aquí arriba ya la aglomeración de gente es realmente extraordinaria. Hace un día espléndido, no se ve ni una sola nube en el cielo y una brisa que es más que brisa, casi cierto, aquí donde nos encontramos, en el puesto de comentaristas, a pie de meta en Alpe d'Huez. La verdad es que la etapa está respondiendo a las expectativas previstas. Thierry Claveirolat, que perdía la presencia de su equipo, del coche de su equipo, del RMO, para dialogar con su director, y decía que está respondiendo a las expectativas previstas la etapa. Delgado tenía que lanzar el ataque, lo ha lanzado. Es opinable, como decíamos antes, el si lo debería haber hecho antes o lo tenía que hacer cuando lo hizo, pero el caso es que lo realizó y que se ha llevado a rueda a Buño y a Lemon, que mejor no se hubiera llevado a nadie, pero a Lemon es muy difícil dejarle porque siempre está en las primeras posiciones del pelotón, atento a cualquier corte, y el norteamericano responde inmediatamente a cualquier demarraje que se produce. Buño también estaba corriendo hoy con mucha inteligencia y una colocación táctica perfecta, y por tanto también ha respondido inmediatamente al demarraje de Pedro Delgado. Pero de momento ahí los tenemos, aproximadamente a unos 7 kilómetros de la cima de Alpe d'Huez, a 3 de los hombres importantes de este Tour y a otro que también hay que darle la importancia que tiene, que es Thierry Claveirolat, el hombre que viste el maillot de la montaña, que de llegar hoy ahí entre este grupo de 4 puede acreditarle ya como vencedor. Y atención a Rondón, que no sabemos si se ha demarrado. Ha demarrado Abelardo Rondón, probablemente llevarse a nadie a rueda, porque eso hubiera sido un juego sucio para su compañero Pedro Delgado. Pero de momento Rondón ha demarrado, se ha ido del resto de sus compañeros, de los otros 7 corredores que componían ese grupito perseguidor, y ha puesto tierra de por medio. Veremos si con la idea de alcanzar al grupo de Delgado, cosa que me parece que va a tener bastante difícil. Sí, lo va a tener difícil, pero ojalá pudiese ser así, porque en este caso ya, en los últimos kilómetros, Pedro Delgado iba a tener una ayuda realmente inestimable. No va a poder, me da la impresión de que no va a poder alcanzar al grupo de cabeza, y por lo tanto Abelardo Rondón va a tener que renunciar totalmente a ese ataque, so pena de acelerar. No, pero atención, porque de momento parece que ha descolgado Mercedes a su acelerón a Ronan Pensek. Se queda ahí Breuking con Parra, que se va a su rueda, y los otros 4 se han quedado. De momento esa puede ser la trascendencia táctica que haya podido tener el demarraje de Rondón, ¿no, Juan Fernández? Puede ser, podría ser romper esa marcha que indudablemente llevaba el equipo Z, con Robert Millar tirando siempre de Pensek. Llevaba una marcha bastante armónica, iba muy bien, y puede ser que lo que haya pretendido es romper, digamos, ese ritmo, y con ello favorecer el que vaya perdiendo más diferencia, porque hasta ahora, como comentaba anteriormente, era poca diferencia. Según referencias eran 2 minutos 15 segundos, y yo creo que es muy poco todavía, porque, como decía, pensé que Perico está a 11 minutos 15 segundos. Atención a Claveirolat, que ha demarrado tras el Lemon, Delgado que reacciona y Buño que se va también. Pero ¿de dónde saca fuerzas este hombre para demarrar encima ahora? Pues ha demarrado Thierry Claveirolat, se ha llevado a Lemon, Delgado que ha reaccionado y Buño también, y los 4 que siguen ahí. Y ha sido muy significativo además el hecho de que el propio Lemon sea el que salte con Claveirolat, lo cual demuestra que no va mal. No, indudablemente va bien, va aguantando bien el ritmo de Delgado, y esto a Delgado tampoco le vendrá mal, ¿no?, que se produzca este ataque siempre y cuando no le castiguen demasiado. Efectivamente, todo lo que sea aceleraciones ahora mismo en la carrera le benefician, puesto que es el que lleva todo el peso de la carrera, todo el peso de la ascensión, y todo lo que sean acelerones le viene muy bien, porque le van a perjudicar sin duda tanto a Buño como a Lemon. Ahí están Millar, Pensek, Criquelion y Hamstin, que parece que son los que se han quedado. A mí me da la impresión de que Forte se ha quedado todavía más atrás. Y atención, que hay otro demarraje, ahora la de Buño. La reacción ha correspondido otra vez a Lemon, Claveirolat y Delgado, que
que hacer esfuerzos para continuar. Atención a Delgado, que parecía que se quedaba, pero no, ha recuperado bien el corredor español. Buño, ahora comienzan a lanzarle ataques a Delgado. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver quién tiene más fuerzas. Vamos a ver de lo que son capaces cada uno de estos 4 corredores. El único que todavía no ha atacado nunca es Lemon. No, y es bueno que Perico haga un poquito ahora también de mártir para que se ceben un poco, un tanto, Lemon y Buño, incluso el propio Clavirolá, porque bueno, Pedro todavía tiene kilómetros para intentar lanzar un último ataque en los 2 o 3 últimos kilómetros. Ahí está Lemon mirando hacia atrás a Delgado. Yo creo que es que se están acercando los de detrás, ¿eh? A lo mejor se están acercando los de atrás. De momento, estos no deben ser los más inmediatamente seguidores. Los más inmediatos seguidores son Millar, Pensé, Criquelión y Hamstin, pero por lo que habíamos visto en las anteriores imágenes, por delante de ellos iban por lo menos Parra y Rondón. Y Breuking. Y Breuking, efectivamente. Fuerte era el que parecía que se había quedado. Atención que nuevamente es Claveirolat, Lemon, Delgado, Buño. Este es el orden de los 4 hombres de cabeza cuando el francés está acelerando el ritmo. Ahí lo vemos desde esta imagen desde el helicóptero. Yo insisto en que esto me parece que es bueno para Delgado. Y ahí buscan estas imágenes a los hombres que le siguen. Y ahí viene alguno. Rondón, Parra, Breuking. Es Breuking, que va en cabeza. Me parece que Rondón es el segundo, Parra el tercero. Breuking, Rondón y Parra, que se están acercando a los 4 hombres de delante. Breuking es el más preocupante de ellos. Las llegadas de Rondón y Parra incluso podrían ser buenas. 4 kilómetros de ascensión quedan solo ya para estos 4 corredores. Lemon, Delgado, Motet y Buño. Y nuevamente Delgado, que ha pasado a la cabeza, a marcar el ritmo de ascenso. Cuando va a atacar Claveirolato, por lo menos esa impresión daba, abriéndose por la parte izquierda de la carretera. Y probablemente Pedro también esperando a la llegada de Abelardo Rondón. Vamos a ver lo que ocurre si logran enlazar. Solo 45 segundos ya. Es decir, que han subido pues como auténticas centellas los hombres de Ronan Pansek, en este caso Robert Millar. Ahí está vigilando la presencia de la llegada inmediata de Breuking, el corredor norteamericano Greg Lemon. Ahí está Breuking, Eric Breuking, que va a enlazar con los hombres de cabeza. Tras él lo hará Abelardo Rondón. Serán 2 hombres del grupo deportivo Banesto en esta cabeza de la carrera, en la etapa que finaliza aquí en Alpe d'Huez, dentro de 3,5 kilómetros aproximadamente. La verdad es que el español es el que ha llevado todo el gasto. Si hubieran colaborado con él, mejor hubiera sido para todos. Y ahora el que parece venir más fresco desde atrás es Breuking, que no ha hecho absolutamente nada hasta este momento y que por tanto llega con las fuerzas íntegras a estos 3 últimos kilómetros y medio de la etapa. Breuking, Claveirolat, Delgado, Lemon y Buño en este grupo principal, con Rondón y Parra acercándose por detrás. Un poquito más atrás se quedaron los otros 4 corredores, con Millar, Pensé, Criquelión y Hamstin. Y ahí está Rondón, que está haciendo esfuerzos a punto de cazar a los 5 hombres ya que marchan por delante. Con él de Vir Parra, un poquito más atrás iba Parra. ¿Qué te parece, Juan, lo que está pasando? Bueno, me parece un tanto anormal, ¿no? Lo que veo es que atrás, sobre todo lo que más creo que le debe de preocupar a Pedro, es ese grupito que estamos viendo ahora precisamente, con Hamstin, Millar, Criquelión, el propio Pensek. Yo creo que aquí está el rival número 1. Creo que de 2 minutos 15 que llevaba anteriormente Pedro se ha reducido a 45 segundos y este es el peligro. Creo que el Tour en este momento se va a poner bastante cuesta arriba, bastante difícil. Sí, la verdad es que Millar ha realizado un trabajo que tendrán que agradecérselo a los hombres del Z, sobre todo Ronan Pensek, porque le ha llevado, vamos, en camilla prácticamente toda la extensión. Le ha subido prácticamente durante todo Alpe d'Huez a Ronan Pensek, que indudablemente en las subidas tampoco se ayuda tanto como el llano en las bajadas, porque tienes que subir tú, si no, por mucho que te marquen el ritmo, tampoco sirve para nada, pero le ha marcado un ritmo fuerte que ha soportado bien Pensek y que ha conducido casi a alcanzar a estos hombres. Ahí están había ahora que ver cómo llevaban a Delgado ahí entre los 5. Hamstin, que parece que ha demarrado un poquito llevándose a Criquelión y dejando por detrás a Pensek, a Millar y a Fuerte, que ha vuelto a alcanzarles, y Rondón perseverando en sus esfuerzos por intentar alcanzar a los 5 hombres que le preceden. Se queda Claveirolat. Sacará fuerzas otra vez. Y Delgado también se quedaba, ¿eh? Y Delgado también se quedaba. Allí pues encabeza Breuking,
Rondón, perdón, Lemon y Buño. Y Buño. Pancarta. ¿Será que quizá Delgado se quedaba para ayudar a Rondón a...? Sí, no, ya, seguro. No, yo creo que está pasando serias dificultades ahora. Delgado se quedaba porque no podía más. Está pasando por un mal momento el corredor español. Claveirolat y Delgado prácticamente desapareciendo de los primeros lugares. Pues no resultó la estrategia del grupo, o por lo menos no resultó todavía la estrategia del grupo deportivo Banesto, tan bien pensada, tan bien preparada, pero que al final ha vuelto a fallar, como está ocurriendo prácticamente a lo largo de todo este año en las diferentes vueltas en las que está participando el equipo navarro. La verdad es que Delgado se quedó sin fuerzas. Ahí está Criquel León, que también va a pasar por la pancarta de 3 kilómetros para el final. Detrás vienen Pensec y Milar. Y delante de Criquel León debe ir un desfallecido Delgado. Ahí vemos a Criquel León. Y hemos perdido de momento la referencia exacta de cómo está, cómo va y dónde se encuentra Perico Delgado. Milar y Pensec por detrás de Criquel León. Por delante, recordemos, Breuking, Lemon y Buño. A continuación, Claveirolat. Después, lógicamente, tendría que ir Pedro Delgado, Abelardo Rondón, Fabio Parra y este hombre. Pero vamos a ver si estas posiciones han sido ya restablecidas o cambiadas. Ahí está, de nuevo, Claveirolat tomando contacto con los 3 hombres de cabeza. Por lo tanto, en cabeza Breuking, Lemon, Buño y Claveirolat. Mientras que Delgado se ha quedado. Y vamos a ver cómo se resuelve por lo menos la victoria de etapa. Que el Tour sí que hoy se ha puesto cuesta arriba para Perico. Y para muchos me parece, llegando Pensec ahí. Parece que hoy sí que es un serio, muy serio candidato a adjudicarse la victoria final en el Tour. Ahí está Delgado. Estaba con Parra y con Rondón intentando seguir la rueda de los colombianos. Y parecía que no podía. Parecía que sus esfuerzos hasta ahora los está pagando en estos 3 últimos kilómetros. Ahí está Delgado, Rondón que le espera, intentando ayudarle en lo posible, pero Perico no puede. Parra parece que también va a colaborar, no sé si interesado o desinteresadamente, pero está marcando el ritmo. Parra, Rondón, Delgado, acercándose a estos 4 corredores de cabeza, que son Breuking, Lemon, Buño y Claveirolat, que se queda y vuelve, se queda y vuelve. Parece un acordeón, pero siempre consigue conectar nuevamente con los hombres de delante. Y aguantando muy bien allí Ronan Pensec, ayudado perfectamente por Robert Milar, tras la rueda de Jean-Claude Criquel León, que es el hombre que marcha detrás de los pasos de Pedro Delgado, Abelardo Rondón y Fabio Parra, que a su vez tratan de enlazar con Breuking, Lemon, Buño y Claveirolat. Bueno, pues esto ya está bastante claro. Ahora se están jugando entre ellos a ver quién va a ganar la etapa, porque Delgado no ha conseguido dejarles 2 kilómetros para el final. Los esfuerzos de Delgado y de Rondón por llevarle. Parra que se está acercando a los 4 hombres de delante. Y ahora tendremos que confiar en la victoria de un corredor colombiano de un equipo español, como es Fabio Parra para el Kelme, si es que consigue conectar con los hombres de delante. El ritmo de Parra es bueno, mientras que por delante Breuking, Lemon, Buño han conseguido aguantar más que Delgado. La verdad es que no le habían hecho relevos en la ascensión, el español había hecho mucho más gasto, también lógicamente era el más interesado en ello, pero al final lo está pagando perdiendo prácticamente todas sus posibilidades de ganar este Tour de Francia. Tremenda la desilusión, supongo que de todos los seguidores españoles, como es la nuestra, aquí en Alpe d'Huez, ante el descalabro que va a sufrir hoy el grupo deportivo Banesto, personalizado en Pedro Delgado. Parra a punto de alcanzar a Claveirolat, que se ha vuelto a quedar de Breuking, Lemon y Buño. Si ganara Breuking sería la 3ª victoria consecutiva de un corredor holandés, de un corredor del PDM además. Ganaron Rux y Tenis en los años 88 y 89. Y Breuking entonces estaba en el Panasonic, pero ahora militando en las filas del equipo PDM está intentando buscar esta nueva victoria. Milar y Pensec, que deben estar muy cerquita ya de Delgado y de Rondón. Y atención a Breuking, que se encuentra a 10 minutos 15 segundos de Pensec, pero que puede superar a su compañero Raúl Alcalá en la clasificación general. Podría conquistar el 4.º puesto
de llegar en esta posición detrás de Pansek, Chiappucci, suponiendo que Chiappucci no pierda demasiado tiempo, Lemon, y el cuarto sería Breukin, por delante de Raúl Alcalá. Ahí veíamos a Clavirolat y Parra, ahí a Pensek y a Millar tirando de él infatigablemente, y ahí volvemos a ver a los tres hombres de cabeza, Breukin, Lemo y Buño. Se van a jugar la victoria de etapa y los tres estarán interesados en conseguirla, porque nadie debe nada a nadie. Cada uno ha ido por su cuenta y riesgo en esta etapa. A continuación Parra y Clavirolat, y por detrás van entre esos dos hombres, y los dos hombres de delante van Rondón y Delgado, de los que ya se han olvidado definitivamente las cámaras. Breukin, Lemo, Buño, vigilándose ahora en pos de buscar la victoria de etapa, porque las diferencias sobre Pensek ya saben que no van a ser muy grandes, y me parece que eso hay algo claro, es las muchas posibilidades que ha recobrado Ronan Pensek, bueno, que no ha perdido para ganar este Tour de Francia, porque sigue sacándoles un montón de tiempo a todos y hoy apenas le van a sacar nada. Parra y Clavirolat nuevamente en imagen, y 1 kilómetro para Breukin, Lemon y Buño. 1 kilómetro, el kilómetro final para Breukin, Lemon y Buño. Atención a Buño, que desde mi punto de vista ha sido el hombre que menos ha trabajado en este ascenso. Yo creo que esto debe de ser para Lemon. Es una opinión. Juan, ¿tú qué dices? Yo apuesto por Breukin. Yo creo que es el corredor que en este momento lleva más ganas, más ansia. Está intentando abrir hueco para que de atrás no entren corredores con el grupito de ellos tres, ¿no? Yo creo que Breukin va a ser el candidato número 1. De hecho, es el que más muestras está dando de ir con ansia del triunfo. Pues yo me quedo con Lemon, como he dicho, y Emilio Tamargo se queda con Buño. Ramón. Yo con Lemon también. Bueno, pues ya somos 2-1. Al final, bueno, uno de los tres acertará, uno de los cuatro acertaremos. A no ser que lleguen Parra y Clavirolat por detrás. Hombre, si hubiera más costa igual sí, pero ya con lo que queda, que no es el terreno más duro. Sí, pero tal y como está subiendo el francés. A ver si todavía va a ganar Pensek. Como esto sigue así. Han alcanzado a Criquelión, precisamente. Ha alcanzado a Criquelión, por delante de ellos, recordamos, van Delgado y Rondón, y más adelante Parra y Clavirolat, suponemos, porque si no nos habrían dado por lo menos el instante en que fueran alcanzados. Esto ya es Alpe d'Huez, estos ya son los metros finales de esta etapa. Ahí está la pancarta de montaña y por tanto muy poquito debe quedar ya después de la próxima curva. Atención a Clavirolat, que nuevamente se incorpora. Decía yo que cuidado con Pensek, pero a lo mejor es Clavirolat todavía el que les puede robar la victoria. Y ahí llega Parra también, atención, ahí están los 5. Es un ascenso, la llegada es en un ascenso. Breukin, Lemon, Clavirolat, Buño y Parra. Atención a Lemon, que va a coger la primera posición, casi se va contra la valla, pero ha conseguido recobrar su primera posición. Lemon, Buño, Breukin, Clavirolat y Parra, Lemon, Buño, Breukin, Clavirolat y Parra. Va a ganar Lemon, Primera victoria para, atención a Buño, Lemon, Buño. Yo creo que ha ganado Buño. Bueno. Buño primero, Lemon segundo. Atención ahora la llegada de Thierry Clavirolat y de Fabio Parra. Y ahí vienen Hamstin, Delgado y Rondón. Atención, ahí vienen Hamstin, Delgado y Rondón. Y detrás de ellos vienen Millar, Criquelión y Pensek. Ha empezado demasiado pronto Lemon su sprint y por tanto por eso se le ha echado encima Gianni Buño. Enhorabuena Emilio Tamargo, que es el que ha ganado. Yo le estaba viendo subir mucho más descansado, más tranquilo, más a gusto, más a rueda de todos. A 36 segundos, a 38 segundos, 39, la llegada de Delgado con Rondón y Hamstin. A 39 segundos, Rondón, Delgado y Hamstin. Y Delgado que se para casi debajo de donde nosotros nos encontramos, prácticamente medio desmayado. La llegada de Pensek, un poquito después. Ahora llega Robert Millar, que es el hombre que ha hecho hoy el trabajo sensacional para ellos. Se ha caído al suelo Abelardo Rondón y un cámara de la televisión que se ha puesto por delante. Y ahí estamos viendo a Ronan Pensek, mientras que Delgado le estamos viendo justo detrás de nosotros, acompañado de Francis. Estamos tratando de recabar la presencia de Pedro Delgado ante nuestros micrófonos para saber qué es lo que ha ocurrido en esos 3 últimos kilómetros en los que el corredor español, después de haber llevado una etapa magníficamente bien planificada por todo el grupo deportivo Banesto, al final no pudo rematar. Al final fue dejado de rueda. La presencia de Hamstin
de Breuking en el grupo de cabeza fue determinante para que Pedro Delgado no pudiese aguantar la rueda de los Lemon, Buño y el propio Breuking. Han llegado ya Chiappucci y Filipot también. Ahora está haciendo su entrada Roberto Conti. Y Delgado viene hacia donde nos encontramos nosotros. Por lo menos esa es la seña que me ha hecho desde abajo cuando le he llamado. La llegada ahora de más corredores. Yo el que no he visto entrar ha sido Anselmo Fuerte. Ni a Raúl Alcalá, todavía no lo hemos visto. Creo que llegaba con Chiappucci, ¿eh? Pues ha debido llegar con Chiappucci. Yo el caso es que no le he visto entrar. Estaba en aquel instante llamando a Delgado. Sí. Ahora se produce la llegada de Jörg Müller, el corredor del TVM, y de Gilles de Lyon, el corredor del Helvetia La Suisse. Ya vemos la repetición de la llegada. Donde estuvieron a punto de perder el equilibrio Greg Lemon y Gianni Buño. Yo creo que a Lemon le vino también francamente mal esa vez que casi se va contra la valla. Intentó cerrar a Gianni Buño, lo estamos viendo en la repetición. Y ahí tuvo que salirse. Ahí se salió casi contra la valla y perdió un poquito de la aceleración que llevaba. Sin embargo, todavía quedó en cabeza. El sprint lo largó desde lejos, desde demasiado lejos, probablemente el corredor norteamericano. Y observen cómo Gianni Buño está siguiendo su estela, su rueda. No pierde comba de los esfuerzos que está haciendo el corredor norteamericano. Va a salir por su izquierda y justo en la misma raya, con ese golpe de riñón característico de los sprinters, de los que sabe mucho Juan Fernández, ahí, prácticamente ahí, le gana la acción al corredor norteamericano. Juan, decíamos que de esto sabías tú mucho, ¿no? Ahora llega Marino Lejarreta. Bueno, no sé si tiene el cronómetro en marcha. Son momentos que hay que ver la situación. En el último kilómetro para un sprinter es muy difícil siempre, ¿no? Hay muchos factores que intervienen. Además, vemos ahora la repetición, le ha ganado por prácticamente una rueda de diferencia, ¿no? Ahora la llegada de Nelson Rodríguez y también del colombiano William Palacio, que fuera compañero de Delgado en el Reynolds hace algunos años, a 4 minutos. Bueno, Lejarreta lo ha hecho aproximadamente a 3 minutos 45 segundos. De todos modos, si hay alguien gran derrotado en esta jornada, aparte de, evidentemente, Jean-François Bernard, Eric Caritú, que han tenido que dejar la carrera. Ahí llega Pello Ruiz Cabestany a 4 minutos y 22 segundos, la entrada de Pello Ruiz Cabestany. Decía que iba a ser el corredor mexicano Raúl Alcalá. A 4 minutos y 31 segundos acaba de hacer su entrada Nicky Rutiman. Ahí vemos la clasificación de la etapa. Gianni Buño, en el mismo tiempo Lemon a 2 segundos Breuking, a 4 Claveiro Lati, a 5 Parra. Ahí viene Steven Rooks, el hombre que ganó aquí en 1988, a 4 minutos, a 5 minutos y 3 segundos. A 5 minutos y 3 segundos ha llegado Steven Rooks. Otro hombre también derrotado en la etapa de hoy. Lo cierto es que la dureza que ha imprimido a la etapa el Grupo Deportivo Banesto está arrojando por los suelos las ilusiones de muchos de los corredores que salieron este año en Futuroscope como grandes favoritos para la conquista del maillot amarillo. Un maillot amarillo que parece sólidamente instalado en las espaldas de Romain Bardet. Atención que ahí viene Raúl Alcalá. Ahí viene Raúl Alcalá a 5 minutos y 42 segundos. A 5:42 ha entrado Alcalá en compañía de Jérôme Simon y de Cabasbol y también de Pascal Richard. A 5:42. Por lo tanto, si Alcalá hubiera sido el gran enemigo para Delgado, hoy Delgado le hubiera pegado un buen repaso. Pero el gran enemigo de Delgado era, por una parte, Ronan Pensek y por otra parte el mismo, como hemos podido comprobar en los últimos 3 kilómetros de ascensión, donde no ha podido más. Ahora acaba de entrar también Bruno Cornillet a 6 minutos. Continúan llegando corredores, pues prácticamente de uno en uno. Ahora acaba de hacerlo Patrick Robet, el hombre que ayer fue protagonista con Thierry Claveiro Lati y Roberto Conti en la escapada de la jornada. Y tenemos prometida la presencia de Pedro Delgado aquí dentro de unos instantes. Ha ido a recuperarse un poquito y a limpiarse un poco para desentarse y venir aquí a dialogar unos instantes con nosotros. Eduardo,
Tú lanzaste un ataque, el descenso del Glandón, con la esperanza de contactar con Indurain y con Claveiro Lat. Sí, yo buscaba un poco mi etapa, ganar la etapa, y era un momento que había muy pocos corredores en el pelotón, y en el Glandón pues he visto que iba muy justa la gente, ¿no? Entonces he probado a factor sorpresa, porque estaba entero y podía coger fácilmente, como ha sido a Indurain, incluso a Claveiro Lat, que ya llevaba bastante escapado y tenía que estar más cansadito. ¿Y después qué pasó? Bueno, que luego Pedro ha hecho una subida para coger tiempo y bueno, pues he tenido que coger mi ritmo. No he subido muy mal dentro de lo que cabe, pero yo no soy un escalador nato en todo terreno. Me defiendo bien, pero tenía que subir a mi aire, ¿no? A mi ritmo, y siempre he estado cerca de ellos. Bueno, uno de los hombres que se ha hundido en el día de hoy es Raúl Alcalá. ¿Esperabas que esta etapa de los Alpes pudiese establecer estas diferencias que se han establecido y que Ronan Panchek aguantase como aguantó? Bueno, estas etapas son muy duras, porque estás subiendo puertos que tienen el primero 25 kilómetros, el segundo otros 20, el tercero 14, y prácticamente agotas todas tus reservas. Son más de una hora de escalada, hora y media prácticamente cada puerto, y al final, aunque parezca que no sea muy duro, que no tenga un porcentaje muy duro, pero se llega al límite. Entonces aquí se prueba cada corredor de dónde tiene sus reservas, y hoy está claro que Alcalá las ha agotado al límite. Pero Panchek no. Panchek no, porque está mejor, o sea, está claro, aquí no hay engaño, el que puede llega adelante. ¿Puede ser el ganador del Tour? Bueno, todavía falta mucho, faltan contrarreloj, la de mañana, falta otra etapa prácticamente como la de hoy, la de Luis Ardiden, y otra contrarreloj. Faltan muchas circunstancias de carrera, escapadas. La verdad es que estamos en el segundo test de los 4 que hay. Y tú a continuar, a perseverar y a intentar ganar una etapa. Sí, yo mientras tenga un poco de fuerza, pues tendré que seguir intentando primero estar ahí, ¿no? Y luego pues si puedo ganar una etapa, pues mejor. Es muy difícil, aunque haya conseguido ya 3, pero parece fácil, pero no lo es, desde luego. De todos modos, enhorabuena a Eduardo Chozas, porque ha sido uno de los protagonistas hoy en esta etapa de los Alpes del Tour de Francia. Ya acude Pedro Delgado hasta nuestro puesto de comentaristas. Pedro Delgado, al que no vemos excesivamente preocupado, Pedro. Bueno, hombre, ¿qué ha pasado? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado en estos últimos kilómetros? Pedro, ¿qué ha pasado en los últimos kilómetros? Bueno, yo creo que se ha visto, ¿no? Hemos hecho toda la etapa y bueno, pues al final se ha acusado el esfuerzo. No contraste ninguna colaboración en Buño y en Lemon a lo largo de todo el tiempo. ¿Eso ha podido significar algo al final? Pues sí, porque tenía que hacer uno todo el desgaste. Y bueno, pues justamente cuando llegó Breuquin a falta de 3 kilómetros, pues bueno, el haber ido marcando todo el rato el ritmo de la ascensión, pues hace que el que vaya a rueda, pues haya sabido graduar sus fuerzas y bueno, pues hasta hayan aprovechado en esas últimas de la ascensión. ¿Tú se la pediste a ellos la colaboración? Bueno, yo suponía que por parte del mundo iba a haber colaboración y bueno,